un régimen que prácticamente te expropia pues de más de la mitad de lo que tú generas, que tú trabajas de enero a agosto para el Estado, o si quieres, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, pues es para el Estado y el resto para mí. Y hay gente que lo ve como normal. No es normal, señores, no es normal. Que se han pasado de la raya, que ya está bien. O sea, hay que, bueno, no sé si salir a las calles a protestar, pero hay que rebelarse. Y rebelarse, pues con vida y patrimonio. Patrimonio, pues ver la forma de ponerlo a buen recaudo. Entonces hay que oponerse y no tener ningún tipo de complejo, porque son ladrones, es crimen organizado. Fíjense bien, crimen organizado, no hay duda. Que yo no compro eso de que es por el bien común, no. Será por el bien de una serie de grupitos que han asaltado el poder. Entonces hay que rebelarse. Y bueno, no se trata de incendiar las calles, pero hay que ver la forma de sacarlos, sin duda alguna. Y los tenemos, el enemigo lo tenemos dentro, claro que sí. No, es que hay que hacerlo porque nos lo dice Europa, porque Naciones Unidas. ¿Qué pasa? ¿Que son dioses? No, es todo lo contrario, son monstruos, son demonios. Yo creo que hay que rebelarse porque es cuestión de supervivencia y es cuestión de dignidad. La vivienda pública, ya por definición, todo lo que toca el Estado ya nace mal. ¿Por qué? Porque no son gestores. Esta gente todo lo que toca pues lo desbarata, es decir, no sabe construir, no sabe mantener, no sabe operar y claro, al final la vivienda pública se financia con impuestos, con el dinero de la gente, con el dinero de otros. Entonces no van a ser igual de responsables que un promotor privado y en cambio el Estado es realmente algo. Efectivamente es nuestro enemigo, sí. Muy buenas y bienvenido una vez más a Magnates de Ladrillo. Yo soy Charlie Hoyos y hoy tenemos con nosotros a una cara conocida. Él es Constantino de Miguel, seguramente ya le conocéis, muchos de vosotros. Él es creador de contenido y analista con más de 30 años de trayectoria. Se ha dedicado su carrera a interpretar la actualidad internacional para audiencias del mundo hispánico. Ha sido un trotamundos, ha estado en muchos países, formado en ciencias políticas, filología y relaciones internacionales en las universidades de Salamanca, Madrid y Ámsterdam. Ha estado también trabajando en medios como Radio Nederland en Holanda, Euronews en Francia y CCTV en China. Su trayectoria la ha llevado a recorrer más de 50 países, realizando reportajes y entrevistando a figuras clave del panorama internacional. También además se compromete desde mi punto de vista, que tiene un super podcast, os recomiendo de verdad que lo echéis un vistazo. Yo mismo soy también oyente de su podcast y bueno, se atreve a comunicar sin filtros y sin complejos sobre la actualidad del mundo hispano. Un canal que no vais a encontrar en las redes convencionales, sino que aquí vais a ver espíritu crítico. Lo que más me gusta del espíritu crítico y esa forma que tiene de interpretar la realidad, porque lo que tenemos en las redes normales, lo que es el mainstream, no vale para nada, es todo mentira, ¿vale? Así que bueno, su experiencia va más allá ha vivido en Holanda, en Suiza, en Francia, Ecuador y tiene muchísima información, no solamente como propietario, sino también como inquilino. Así que vamos entonces con ello, porque no solamente tiene información geopolítica que nos interesa mucho porque impacta directamente en tus inversiones, sino que también tiene experiencia como propietario. Así que vamos entonces con ello. Constantino de Miguel, encantado de tenerte aquí. Yo también feliz y contento de poder participar en tu podcast, que es todo un referente en el sector inmobiliario. Me encanta el poder conversar tranquila y naturalmente sobre el asunto inmobiliario y todo lo que le rodea, que es complejo, sobre todo en España. Así que encantado y muchas gracias por invitarme. Un placer, lo vamos a pasar muy bien, ¿vale? Tenemos aquí muchos temas, vamos a ver qué sucede en el inmobiliario a nivel geopolítico, porque de verdad, es que todo lo que sucede a nivel... Hay gente que me dice, a ver Charlie, es que metes mucho el tema político, geopolítico, digo, coño, es que es normal que se meta, es que son ellos los que están metiéndose en el inmobiliario. Son los políticos, los burócratas, las élites, los que están interviniendo en el mercado inmobiliario con cada vez más chorradas y payasadas que precisamente no van para favorecer ni al inquilino ni al propietario, sino, bueno, fíjate, muchas veces van a favorecer, aunque no lo pensemos, más al propietario. Ahora, luego lo explicaremos por qué. Pero bueno, te lo voy a preguntar, ¿vale? Que eres aquí la persona que viene, así que vamos a preguntarte. Primera pregunta, ¿cuáles son los verdaderos problemas de vivienda en España y qué soluciones propones tú desde tu punto de vista, Constantino? Bueno, el principal problema, todo el mundo sabe que hay un exceso de demanda y una oferta muy escasa, ¿eh? O sea, se ha cifrado, el Banco de España creo que dijo que había un déficit de 600.000 viviendas y que, si no estoy equivocado, el año pasado no se llegó a construir más de 90.000. En fin, es insuficiente la cantidad de pisos, de inmuebles en general para ser habitados, pues la necesidad que tiene este país es clarísima debido a la inmigración, debido a gente joven pues que no tiene la posibilidad de adquirir un piso y entonces tiene que alquilar y no hay
tampoco la posibilidad de hacerlo porque, bueno, pues hay una oferta muy escasa. Ese es el principal problema, un mercado que es demasiado rígido, que normalmente en cualquier otro mercado, si la demanda es alta, pues la oferta responde, ¿no? Es decir, que los precios suben y claro, es un incentivo si los precios suben para que se construya, en este caso, se construya y se colme esa demanda. Pues no, aquí no. ¿Debido a qué? Pues debido a la interferencia persistente, nociva, de un Estado que, bueno, pues no vela por los intereses del bien común de la mayoría, y la mayoría sí necesita inmuebles. Y lejos de resolverlo pues con medidas realmente efectivas, probadas, demostradas, bueno, pues lo que hace es enrarecer más el mercado, poner palos en las ruedas de los promotores, y entonces tenemos una situación pues realmente muy crítica, que no sabemos a dónde nos va a llevar, pero bueno, es ponerse manos a la obra y resolverlo pues con consensos, como se ha hecho en otras ocasiones, pero se ve que no hay una voluntad política para hacerlo. Entonces, el principal problema es ese, la falta de oferta. El principal problema también es una inseguridad jurídica clarísima. Es decir, que ¿quién invierte? Si el marco legal va cambiando cada rato y es un marco legal adverso al propietario, demasiado garantista para el delincuente, de hecho, ya no tanto para la persona que necesita alquilar o comprar, sino para el que ocupa, para el que se salta las reglas, bueno, pues tiene hasta patente de corso, ¿no? Es decir, que el Estado va a velar por los intereses en nombre de que, bueno, es una persona vulnerable o necesita y entonces pues se va a saltar a la torera los derechos de propiedad, que esa es la columna vertebral de cualquier Estado. Y eso es lo que pasa en este país. Realmente lo que pasa es que la propiedad privada pues es atropellada a diario, los políticos miran hacia otro lado o bien pues minimizan el impacto, por ejemplo, de las ocupaciones, ¿no? Como que las ocupaciones es algo marginal, es algo espúreo y nada que ver. Es decir, yo mismo he sido testigo de muchos casos de ocupaciones de todo tipo, en Barcelona, en Madrid, en fin. Entonces, eso, falta de seguridad jurídica, falta de oferta, hay problemas también de, bueno, como te decía, un marco legal cambiante y luego, pues, hay poca liquidez en el mercado, ¿no? El mercado inmobiliario es difícil comprar y es difícil vender. También porque, aparte de eso, hay una carga fiscal brutal. O sea, aquí hay una colección de impuestos que tú dices, bueno, a ver, ¿dónde termina esto? Que si el AJD, el ITP, el IBI, el IVA, la plusvalía municipal, y luego tienes que pues iniciar una serie de procedimientos cuando tú, por ejemplo, quieres vender, pues que si el certificado energético, que tienes que pasar por una tasación, que tienes, bueno, y son toda una serie de tropiezos, de cortapisas, bueno, pues eso cuesta dinero, cuesta tiempo y eso hace que la oferta y la demanda no se junten en un punto de equilibrio, pues eso, que se pueda comprar y vender con relativa facilidad. Es un mercado rígido, es un mercado intervenido y es un mercado pues que está controlado por autoridades que son filocomunistas, vamos a decirlo así, es decir, que atacan la propiedad privada. Básicamente yo creo que estos son los Sí, problemas, lo has ¿no? resumido bastante bien. Eso es lo que tenemos y por eso también tenemos rentabilidad, porque a tanto riesgo, a tanta dificultad para comprar, para vender, toda esta situación que tenemos, todo este panorama, al final, oye, pues tenemos rentabilidad. Eso es lo bueno. Fíjate, sí que es cierto, le voy a dar una vuelta, porque efectivamente lo más fácil pensar siempre es, y yo lo he dicho mil veces, ¿vale? Yo el primero, que el problema es la inseguridad jurídica, el problema es que van contra los propietarios, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo, el hecho de que los precios estén tan altos, lo que te hace es que
aquellas personas que compren inmuebles se colocan, se sitúan como una élite propietaria. Llamémoslo así de esta manera. Como los precios están subiendo tanto, como ya no van a dar financiación, como bien has dicho, es un mercado con poca neta financiación, ¿vale? La mayor parte de las ocasiones. Entonces, solamente hay un porcentaje de personas que pueden comprar. Valor de referencia te hace subir el precio del ITP de los pisos. El ITP te lo suben en Barcelona, ahora es el 20% en vez del 10%. ¿Vale? Entonces, ¿qué sucede? El piso que te pagabas 30.000 ITP, ahora vas y pagas 60.000. Eso, en cierto modo, coloca a las élites, coloca a los fondos de inversión o a potentes inversores o ayuntamientos que sean los que puedan comprar. En cierto modo, lo que está haciendo es tú, la persona de clase media, clase baja, ya no puedes comprar. Es una manera que yo creo que lo que están separando es personas que tengan activos y que no tengan activos. Eso de la clase media, de clase alta, media, baja, yo creo que ya vamos, de aquí a 2030 se va a acabar. Creo que en el futuro lo que vamos a tener es una clase de personas que tienen activos, ya no hablo solamente de inmuebles, y personas que no tienen activos. E incluso cuando digo personas que tengan activos, a lo mejor son personas que tienen inmuebles, personas que tienen vehículos, personas que tienen activos financieros y otros que no tienen, porque quizá las CBDCs lo que te van a hacer es te van a capar para que tú con esas CBDCs no puedas invertir, sino que sea única y exclusivamente para supervivencia. Es decir, ir al supermercado y poco más. Es un poquito donde yo creo que hacia dónde vamos. Por eso hay que tener también monedas más descentralizadas. Siempre lo comento aquí, invertir en activos digitales. Yo de hecho lo comento mucho. Tengo también clientes que me contactan para invertir este tipo de monedas y también metales preciosos. No solamente poner inmuebles. Y ojo, esto es el canal de Magnate de Ladrillo y aún así es lo que comento. Me ha gustado también el término que ha dicho de delincuentes, es decir, aquellos inquilinos que dejan de pagar o incluso ocupas son delincuentes. El término en inglés, que tú, por ejemplo, hablas muy bien la lengua inglesa, se habla de, ese es el término, delinquencies, ¿no? Las personas que dejan de pagar. Entonces, bueno, ahí tenemos un término, no son personas, ahora los llaman, ¿cómo le llamaremos? Vulnerables. O sea, los delincuentes, los vulnerables, son delincuentes, ¿no? ¿Cómo que vulnerables? Eso es un término muy artificial. Yo también puedo decir mañana en Portugal o en otro país que no, es que aquí eres vulnerable a partir de, no sé, pues de los 6.000 euros que ganes no, aunque ganes 6.000 euros es vulnerable, o 10.000 o 15.000. En fin, son todo trabas y mentiras, pero es lo que digo, al propietario en cierto modo le están dando, la persona que puede invertir, no pasa nada, vas a pagar un poquito más, pero te vas a garantizar que seas tú quien compre y no el otro. O sea, se quitan players del mercado. Es así como también como lo veo. ¿Qué opinas tú, Constantino? Sí, yo constato en España y en todos los países de la Unión Europea un fenómeno parecido, es decir, que se estrangula al pequeño propietario, no solo en el sector inmobiliario, también en la Sí. agricultura, también en la hostelería, en la industria manufacturera. Realmente son todo trabas a nivel, por ejemplo, de formalidades, de papeleo administrativo. No sé, por ejemplo, un fontanero pues termina su semana, si ha tenido trabajo, y el fin de semana se tiene que dedicar a rellenar un montón de impresos y Facturas. hacer un montón de papeleos, facturas, llevar una contabilidad compleja, cada vez más compleja. Bueno, pues esto es aplicable también para el ganadero y para el propietario de inmuebles, es decir, lo hacen cada vez más complicado. Porque eso también implica un gasto de tiempo y de dinero, hay que recurrir a veces a gestorías, obviamente, bueno, a veces no, casi siempre, para que te ayuden un poco en la tarea. Y entonces, bueno, al pequeño propietario se le hace la vida imposible de esa forma, aparte de que se le aplican unos impuestos leoninos, confiscatorios. Entonces, bueno, pues muy complicado que ese propietario pues salga adelante y logre una rentabilidad que le permita vivir de eso. Porque la mayor parte de los propietarios que alquilan pues lo hacen porque complementan sus ingresos o los necesitan sencillamente, viven de eso. Y es algo que más bien el Estado debería agradecerles porque el Estado ya hemos visto que no es capaz de tener un parque de viviendas enorme, aunque ahora lo quieran vender, pero sabemos en qué termina eso, en unas inversiones mal hechas, en chiringuitos financieros, en fin, y al final pues no hay más vivienda pública. En cambio, el particular pues con sus ahorros va a escoger bienes que a lo mejor los va a mejorar, va a poner, sí, un parque público, un parque privado, pero un parque que estará a disposición del público, de ese público que necesita alquilar. Entonces, sí, le está haciendo la vida imposible al pequeño propietario, como digo, con formalidades, con impuestos, con falta de protección, falta de seguridad, tanto jurídica como la seguridad en sí, de proteger su bien. ¿Eh?
No, no, más bien está expuesto a que pues cualquier delincuente, como digo, pues se apropie, lo ocupe y que no haya posibilidad de sacar esa persona porque hay un montón de argucias legales, hay procesos más que lentos en la justicia española para que ese ocupa pues salga, ¿no? Algo increíble cuando yo se lo cuento a amigos en Estados Unidos o en cualquier otro país, dicen, no, estás exagerando, eso no es posible. Bueno, pues sí es posible y lo es, y bueno, pero el propio gobierno español dice que la gente exagera, ¿no? Cuando hay estadísticas que lo demuestran y bueno, pues hemos visto cómo han florecido las empresas de desocupación, porque la gente pues tiene que de alguna forma salir de este problema. También hay algún que otro alcalde o concejal que echa un cable y dice, bueno, pues yo no me voy de aquí hasta que voy a apoyar a los vecinos de este inmueble y voy a hacer que esta gente salga, estos ocupas ilegales que salgan de ahí, o se ponen a tapiar la propiedad para una vez que salga la persona y recuperan ese inmueble. En fin, se recurre a todo tipo de situaciones rocambolescas cuando debería ser sencillamente pues, aplicar la ley que debería proteger esa propiedad privada, ¿no? Y la ley hoy en día, pues no, pues parece que no. 2 años de espera judicial o más hasta que se permite, se puede sacar a ese usurpador. En fin, el pequeño propietario hace un recorrido del combatiente, como dicen en Francia, ¿no? Lo tiene muy difícil, porque claro, pelea no solamente por lograr una rentabilidad, sino por mantener su propiedad, para que no se la quiten. Es algo realmente parece y es distópico. Así que no sé qué solución puede tener, pero yo pienso que hay que hacer presión para que la opinión pública sea consciente de esto, de que De la verdad. es esencial que el pequeño propietario se le proteja porque, mira, en Francia se dice, la primera empresa de Francia es el artisanat, o sea, los artesanos, llaman artesanos al fontanero, al electricista, pero también al propietario de inmuebles, al pequeño propietario, ¿no? Al pueblo, Es sí. el que genera trabajo y genera además riqueza y en este caso genera eso que se necesita tanto, que es vivienda, metros cuadrados para que las familias puedan vivir y puedan, pues como siempre fue en el pasado, que bueno, España hizo un gran esfuerzo de construcción en los años 50, en los 60 especialmente y 70, admirable, y todo eso, pues bueno, es verdad que pasamos por una crisis inmobiliaria, por una especulación brutal y bueno, toda esa burbuja que estalló, pero ahora es todo lo contrario, ahora tenemos que no, pues que justamente quienes tienen que mover esto, que son tanto los propietarios como los promotores, los constructores, las empresas que construyen vivienda. Yo me acuerdo en los años 60, 70 que había constructores, pues que era gente, pues oye, que no eran magnates para nada, era gente del pueblo, pues que, bueno, tenía pues unos ahorros o recurría a un préstamo bancario, en fin, había facilidades para que surgieran por todas partes constructores, ¿no? Y nada más hay que pasear por las ciudades españolas en cualquier punto del país y ves las construcciones que hay, casi todas datan de esos años 60, 70, 80. Ya en los 90 empezó a caer la cosa, ¿no? Este país que era un país de población rural, que luego se produjo un éxodo del campo a la ciudad y que hubo que alojar a toda esa gente. Y bueno, en cuestión de 10, 20 años, pues se logró que esa gente tuviera pisos y que los pudiera financiar con relativa facilidad y en un corto periodo de tiempo. Estamos muy lejos de eso y estamos en la situación opuesta, ¿no? Sí, No sé sí, cómo lo ves tú ahí. has hecho un muy buen recorrido. Me ha gustado también lo que has comentado sobre la propiedad privada. Y fíjate, me recuerdo, lo estaba buscando rápidamente, te voy a dar una definición de propiedad privada, porque lo has comentado, el eje central es el esqueleto de cualquier sociedad, de cualquier economía, ¿no? La propiedad privada ha referido también el tema de los franceses, ¿no? De los artesanos, ¿no? Los trabajadores, el pueblo. Porque al final todo emana del pueblo y tendría que ser por y para el pueblo, pero realmente los políticos son administradores del país que de todos los españoles. Esto es como, yo lo recuerdo siempre a los administradores de fincas, que precisamente dentro de la inversión inmobiliaria es la parte que menos me gusta,
Porque muchas veces hay mucho sinvergüenza por ahí, habrá mucho profesional, pero yo me he encontrado también mucho sinvergüenza en el sentido de que se creen al final que parecen los propietarios. Y dice, vamos a ver, no, usted es un mero administrador, esto no es su finca, no son sus propiedades, usted trabaja para nosotros. Eso en la escala micro. A la escala macro, los políticos, todos y cada uno de ellos, siempre y cuando estén en el Congreso de los Diputados y tengan un salario público, son trabajadores, son gestores administrativos de todos los españoles y españolas contribuyentes. Con lo cual tenéis que trabajar por y para nosotros. No que al final, que lo que estamos viendo, y siempre ha sido así, y siempre será, siempre trabajamos nosotros para que ellos vivan mucho mejor que nosotros. Entonces, eso es corrupción. Nos pongamos como nos pongamos. Entonces, simplemente una definición de propiedad privada, a ver tú qué opinas, ¿vale? Es de un libro que se llama You Will Own Nothing, porque es básicamente lo que estamos hablando, es decir, no tendrás nada, es parte de esa coletilla, de esa característica, ¿no? del Foro Económico Mundial, de Klaus Schwab, que decía no tendrás nada y serás feliz, ¿no? Pues ahí va la definición, es de Carol Roth, de este libro. La propiedad privada es el guardián de todos los demás derechos. Los derechos de propiedad son fundamentales para la creación de riqueza. Estudiando economía e historia, puedes ver que la llegada de los derechos de propiedad individual trajo prosperidad y abundancia al mundo. Estudiando la creación de riqueza a nivel individual, puedes ver que la forma en que las personas crean riqueza es a través de la propiedad. La propiedad se ve fortalecida con un compromiso con los derechos de propiedad y está amenazada sin dicho compromiso. No es una coincidencia que regímenes marxistas, comunistas y otros derivados de control no tengan los derechos de propiedad y la propiedad como preceptos, excepto para aquellos en el círculo interno o las élites. Una vez que como individuo no posees nada, es fácil para el gobierno u otro centro de poder similar adquirir una propiedad figurativa y control sobre ti. Diré esto muchas veces para que quede claro, si no posees nada, ellos te poseen a ti. ¿Cómo lo ves, Constantino? Bueno, 100% de acuerdo, es así. La propiedad privada es la base de cualquier sociedad civilizada y que se plantea pues prosperar y dar un nivel de vida digno a sus habitantes, ¿no? Es algo elemental, es La decir, teoría. hace muchísimos siglos que lo sabemos y, bueno, pues debido a ideas que se pusieron en circulación, primero en la Revolución Francesa y luego toda una serie de pensadores con Marx a la cabeza, ¿verdad? Pues empezaron a poner en entredicho esa propiedad privada y más bien dijeron que la propiedad debe ser pública, que los bienes de producción y todos los bienes tienen que estar regulados, administrados y poseídos por el Estado. Entonces eso es una perversión que, bueno, pues ha dado lugar a situaciones tremendas de empobrecimiento, de sufrimiento en muchos países. Lo curioso es que ya sabemos a dónde nos conduce. O sea, el experimento marxista de ataque a la propiedad privada, pues se ha visto en la Europa del Este, se está viendo en vivo y en directo en Venezuela, en Cuba. Quiero decir, sabemos a dónde nos lleva eso. Y en cambio, pues hay toda una serie de iluminados que misteriosamente son elegidos en países democráticos y que pues engañan, empiezan a aplicar ese marxismo de una manera muy civilina, aplicando las ideas de Antonio Gramsci, es decir, infiltrando la sociedad a través de los medios de comunicación, a través de las universidades y por donde pueden para inocular ese virus de decir, no, la propiedad privada es algo malo, porque la propiedad privada pues es justamente abusada y solamente se destina a enriquecer a su dueño. El que tiene un piso, pues lo que quiere es lucrarse. Obviamente tiene que haber un incentivo, tiene que haber una ganancia, porque ¿qué hace esa persona con el ahorro, con el dinero que tiene para comprar una propiedad? Puede fumárselo, puede gastárselo, puede irse a la playa o irse de vacaciones, ¿no? Pues va a invertir. Y eso es un servicio a la sociedad. La persona que arriesga, es decir, que invierte, pues presta un servicio y tiene que tener una recompensa, algo que me parece elemental. Bueno, pues esto no se enseña ni en las escuelas. Bueno, en la universidad ya es que es tan elemental que, bueno, tampoco, ¿no? Porque en las universidades públicas, pues más bien te toca leer, y a mí me tocó, cuando hice ciencias políticas en la Complutense, me tocó leer mucha basura marxista, obligatoriamente.
O sea, esto lleva ya décadas, ¿no? Pero estamos viendo el resultado de eso, pues digamos, de estas ideas que empezaron a circular en Europa, yo diría en el caso de España, a partir de los años 80, empezaron a circular y bueno, estamos en 2025 y vemos que esas ideas pues están en la mente de muchos políticos, de muchos gestores y que normalizan que no, la propiedad privada, dice la Constitución, la propiedad privada se reconoce, pero también un uso social. ¿Y cómo interpretamos eso del uso social? O sea, el uso social significa el abuso del Estado, es decir, la expropiación, la usurpación de esa propiedad privada. Pues sí, parece que la izquierda en el poder así lo entiende, y no solo la izquierda, la derecha moderada va también por ahí, porque en el fondo no vamos a pensar que España está en un vacío. Como sabemos, no solo está en la Unión Europea, sino que ha firmado más de 700 tratados, entre ellos agendas como la Agenda 2030, y ahí pues se pone en entredicho la propiedad privada, ¿cómo no? El no tendrás nada y serás feliz, una idea que surgió en el Foro Económico Mundial, que ya forma parte de la Agenda 2030 y de las políticas y lineamientos generales de la Unión Europea. Y entonces eso va a pasar, o ha pasado ya, a formar parte del ordenamiento jurídico español, francés, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, se va erosionando ese derecho a la propiedad. O sea, ellos lo ven así. No, sí, claro, respetamos la propiedad privada, pero no piense usted que es un derecho absoluto. No. El Estado siempre va, en realidad, a decir hasta dónde empieza y dónde termina su propiedad. Y obviamente pues se aplica una serie de impuestos, una serie de regulaciones, y el espacio que tienes que tú crees ser dueño, pues en realidad es cada vez más chico, y tú crees que tienes una vivienda y eres dueño de esa vivienda y realmente no, porque, bueno, a la hora de vender, ya sabes, tú tienes que pagar a ese accionista anónimo que no ha hecho nada por ti, que es el Estado, tienes que pagarle una plusvalía, tienes que pagarle toda una serie de impuestos, en el caso de la venta, actos jurídicos documentados, no sé qué, la plusvalía municipal, sí, ganancias si patrimoniales. compras ganancias patrimoniales en el IRPF. Entonces, bueno, dice, no, pero es que esto va para vivienda, para educación, salud, infraestructuras. Oiga, no salen las cuentas, ¿no? Esto es un dinero, una masa de dinero colosal. A ver, que no, que va para engrasar pues una máquina burocrática, va para digamos a parar a una corrupción rampante, no solamente en España, en toda Europa, en la Comisión Europea, que es una máquina de corrupción. En fin, es algo realmente que hay que darle batalla, porque lo bueno es que cada vez sabemos más. Así como ellos tienen información de nosotros también cada vez tenemos más información de las tropelías, del asalto, del robo descarado, de la estafa de la que somos objeto. Sí, es que ya ni siquiera se esconden, porque antes trataban a lo mejor de esconderse, eran más diplomáticos, pero es que hoy en día te mienten a la cara, encima se ríen, te mienten, y luego sabes que hay mucha gente que, bueno, hace vídeos de lo que se dijo en su momento y lo que está diciendo ahora, ¿no? Y dices, es que son continuas contradicciones, hipocresías, mentiras, corruptelas, ¿no? No obstante, fíjate, en este canal lo que solemos decir o lo que solemos concebir es lo siguiente, que pese a que, como su objetivo es no tendrás nada y serás feliz, como su objetivo es que tú no tengas ningún activo, porque como bien te leí hace un momento esta señora Carol Roth, lo que viene a decir es, si no tienes nada, ellos te controlan a ti, tú eres propiedad de ellos. El objetivo es, como te están intentando fastidiar, te están intentando destrozar tu patrimonio, lo que tienes que hacer es tener patrimonio. Entonces, da igual lo que hagas, lo que tienes que hacer es invertir. No solamente en inmuebles, yo lo que suelo decir aquí también es no solamente en inmuebles en España, sino fuera de España para diversificar internacionalmente, porque se acaban con la propia propiedad en España, tienes por ahí, ¿vale? O si pasa en otro país, tienes en España. Luego también metales preciosos y activos digitales, es decir, cosas tangibles que tú puedas tener y que también puedas pasar bajo ese radar de todos estos burócratas, ¿no? Tener diversificado, no solamente inmuebles. Hay gente que está, insisto, este canal, el Magnate Ladrillo, estoy diciendo que no solamente hay que invertir en inmuebles y no solamente en España, ¿vale? Simplemente como anotación para los nuevos, más despistados que lleguen, ¿no? A que aterricen ahora mismo en esta conversación.
Entonces, bueno, como ellos tienen como objetivo que tú no inviertas, lo que tienes que hacer es lo contrario a lo que ellos están intentando. Porque sí es verdad que tienes que pagar un impuesto de entrada, 2 impuestos de salida, incluso 3, etcétera, pero siempre vas a estar un poquito mejor que el que no invierta nada y se le coma la inflación. Es así como aquí lo vemos. Hay periodos, hay ciclos, y yo creo que estamos en un ciclo en el que toca ahora sufrir un poquito. Pero ¿qué sucede? La rentabilidad no viene de las situaciones fáciles, viene de las situaciones difíciles. Y yo soy de la opinión de que precisamente lo que quieren es quitarse players del mercado, porque son ellos los que quieren tener esa propiedad. Hemos visto ayuntamientos, hemos visto comunidades autónomas, estamos viendo el Estado, que quiere configurar todo una superempresa pública de vivienda donde quiere tener ahí activos. Quiere tener activos, tiene que tener muchos en su balance, ¿no? Entonces, esos activos no se están construyendo, sino son los activos del cuadro, del tablero del Monopoly. Ese tablero de Monopoly se acaba, y cuando se acaba es todo mercado secundario. Entonces, como ya no se construye, tenemos que jugar con las piezas que hay, con las casillas que hay. Entonces ellos están ahora yendo no a construir más, aunque dicen que eso es lo que hacia donde vamos, sino que están diciendo, oye, de lo que he construido vamos a hacernos cuanto más producto mejor. Entonces a ti te despistan, a ti te engañan, a ti con impuestos, con seguridad jurídica te echan, pero son ellos los que están adquiriendo esos activos. Estamos hablando de ese derecho preferente que dice Pedro Sánchez, no sé si lo has escuchado, derecho preferente que dice, oye, todas las viviendas que se van a vender, esto no sé cómo se terminará aprobando o si se acabará aprobando o no, pero básicamente tiene que ser el Estado, comunidades autónomas, ayuntamientos los que te digan, no, no compro, a ese precio, ¿vale? Entonces ya aumentan un poco la distancia, el tiempo de compra, porque si tienes que esperar a 2 meses o un mes o lo que sea a que tenga lo que o no, tú como inversor ya estás perdiendo dinero. Tú como inversor ya no, a lo mejor no haces 3 operaciones al año, haces 1,5, no haces 10, haces 5. En fin, te tratan un poquito de decir, para abajo, chaval. Entonces hay mucha gente que dice, pues entonces ya no invierto. Vale, otro player menos, genial, hasta luego. Luego a las personas con inflación, con los impuestos, esa gente ya olvídate, eso ya no van a comprar. Van a estar siempre de alquiler o en la casa de un familiar o de los padres, o no lo sé. Pero lo que sucede es que quieren que no haya gente con activos. ¿Qué sucederá entonces? Y aquí va mi siguiente pregunta, Constantino. ¿Qué crees que sucederá en los próximos años cuando ellos ya hayan acumulado los suficientes activos que tengan en sus objetivos, en sus KPIs? ¿Crees que a lo mejor ya entonces sí quedarán seguridad jurídica porque les interese tener sus activos? Bueno, en todo mercado, si tenemos cada vez a menos jugadores y van quedando pocos y pocos, ya llegamos a una situación de oligopolio o monopolio y por lo tanto, por definición, pues el precio aumenta o si no el precio, porque a lo mejor no le conviene políticamente al gobernante de turno, pero sí las condiciones las impone pues el que está arriba a todos los efectos. Entonces, ¿qué puede pasar? No lo sé. Sí estamos viendo que tanto el Estado como grandes fondos de inversión son los que van acaparando ese mercado inmobiliario, porque también a la hora de suceder, a la hora de transmitir los bienes por herencia, etcétera, pues también el Estado va a cobrar unos impuestos completamente confiscatorios y hay familias pues, que renuncian a la herencia porque tienen que pagar un impuesto que no tienen la liquidez para pagarlo y entonces o renuncian a la herencia o, en fin, malvenden aquello y se quedan, los grandes grupos de inversión se quedan con esos bienes y entonces van efectivamente, digamos que haciendo casi equipo con el Estado, ¿no? Porque esas grandes corporaciones pues tienen músculo financiero para aguantar una pérdida económica a corto plazo, pero saben que a largo plazo van a ser ganadores y tienen abogados y tienen gente pues, que resiste cualquier tipo de recurso. Y entonces nos vamos a encontrar con esas dos fuerzas que estrangulan al pequeño propietario, ¿no? No sé si esto se va a revertir. Desde luego, en la Europa actual hay pocos instrumentos de defensa. Yo no sé si vamos a asistir en los próximos años a un cambio de péndulo, como hemos visto en Estados Unidos, que el europeo tome conciencia de que, bueno, están realmente no solamente aniquilando la propiedad privada, sino empeorando las condiciones de vida con una inflación galopante, con toda una serie de regulaciones absurdas. Europa pues va a cuesta abajo y sin frenos y digo yo lo veo que la gente joven cada vez es más consciente de esto y a lo mejor hay que esperar algunos años. Entonces ahora nos toca resistir. Los bienes inmobiliarios, pues yo creo que sí hay que tenerlos, a pesar de ello, en una cartera diversificada de activos, ¿no? Porque
mi experiencia personal en diferentes entornos, al final, si haces una buena compra, pues tendrás una buena venta, ¿eh? No solamente en cuestión de precio, en cuestión de ubicación, que sí, que te llueve por todas partes toda una serie de problemas, de cortapisas, lo que quieras, pero la demanda está ahí. Lo que no va a cambiar, creo yo, es la demanda, al menos a corto o medio plazo, y en España lo tenemos claro, que yo creo que por una década seguiremos con un desajuste oferta y demanda, y entonces, bueno, si uno está ahí con un inmueble adquirido a buen precio, en un buen lugar, etcétera, y bueno, pues claro, además eso te cuesta, ¿no? Pero lo mantienes, aguantas, pues yo creo que al final, ya sea que lo alquilas o lo vendes, ¿eh? Al cabo de muchos años, yo sé que tú no eres partidario del flipping, de la parte, digamos, de reformar un piso y tal, bueno, depende cómo lo hagas, pero en cualquier caso, adquirir un buen inmueble al cabo de, no sé, 10, 20 años puede ser una buena inversión, quizá no la mejor, pero vamos a pintar un escenario muy negativo como el que tenemos ahora, de hecho, ¿no? Que todos son problemas legales, impuestos y demás. Bueno, ¿qué haces con el dinero? Si tienes un dinero ahorrado, que lo vas a colocar en plazo fijo, te lo vas a jugar en bolsa, si no eres experto financiero, pues bueno, a veces lo puedes congelar. Vamos a decir que en el sector inmobiliario, poner el dinero en un inmueble es preservar su valor, porque sí, va a crecer ese valor del inmueble y entonces el valor de ese dinero que está ahí aparcado, pues también te va a rendir. O sea, hay que hacer cálculos, hay que ver la casuística de muchas cosas, pero yo pienso que tiene que formar parte de cualquier cartera de inversión, tener uno o varios inmuebles, administrarlos muy bien, comprarlos muy baratos, y en España hay oportunidades. Lo que pasa es que todo el mundo se fija en las grandes ciudades. Este país es enorme, realmente hay muchísimo terreno. La densidad de población es realmente muy baja si nos comparamos con otros países. Creo que la densidad me parece que está en 94 habitantes por kilómetro cuadrado. Holanda tiene 520 habitantes por kilómetro cuadrado. Francia supera los 110 o algo así. Es decir, nada más hay que salir de Madrid y ver pues todo un montón de terrenos, de zonas agrícolas, de suelo que bien puede dedicarse a la construcción inmobiliaria. Lo que a lo mejor ahora pues es complicado, pues dentro de unos años va a tener demanda. Y qué hablar de tantos pueblos y ciudades en España, pues donde los precios no son tan elevados, donde también puede haber oportunidades. Claro, es verdad que hay una despoblación, pero también es cierto que hay mucha gente que vive, tiene, digamos, trabajos digitales que te implican pues que puedes trabajar en cualquier sitio, puedes vivir en cualquier sitio. Y entonces, a lo mejor te sale más barato irte a un pueblo de Segovia o de Salamanca que estar en el centro de Barcelona, ¿no? Es decir, hay que sopesar. Y entonces yo creo que la clave para el propietario ese que va a resistir y que va a decir, bueno, a pesar de todo yo quiero tener inmuebles, es pensar en esas astucias de buscar otras ubicaciones y de que si no hacer una reforma que yo pienso que puede ser un buen negocio, ¿no? A largo plazo, en fin, sí puede darle un valor añadido a la propiedad, ¿eh? Puede, no sé, dar algún tipo de servicio o, no sé, el hecho de que tú estés en un lugar con aire puro, con una bonita vista y con un internet a alta velocidad y toda una serie de cosas, pues eso realmente puede ser un escenario muy interesante para un trabajador digital, para un nómada digital, ¿no? Yo sé que en Aragón hay, de hecho, un esfuerzo, incluso público, para favorecer el repoblamiento de pueblos, ¿no? Porque de eso se habla poco y ahí hay bastante posibilidad. Y pensemos en gente de otros países de Europa que ven que España pues, es un país maravilloso, con un clima fantástico, una cultura, una gastronomía, tantas cosas buenas que tenemos. La gente se fijaba en las costas, que están completamente abarrotadas de turistas y gente que también viene a comprar y también, bueno, a especular, se puede decir, pues también hay gente que especula, pero no se fijan en zonas del interior
que tienen un enorme potencial. Yo creo que ahí hay bastante terreno abonado para la inversión inmobiliaria de pequeños propietarios, es mi opinión. No, buen punto, porque fíjate, seguramente, no lo he visto, pero probablemente haya gente que se dedique, no lo sé, en pueblos que estén muy poco habitados a decir, oye, esto va a ser como un retiro más, imagínate, laboral, espiritual, para nómadas digitales, que voy a reformar estas viviendas que me cuestan 3.000 euros por vivienda, 6.000 euros por vivienda, gente que, sabes que hay muchos pueblos que se venden en España. Oye, mira, todas estas casas que están, pues imagínate, típica casa de abuela que falleció y ahí se ha quedado, pues bueno, las restauro, las dejo muy rústicas por fuera, modernitas por dentro, que tengan buena conexión a internet, le planto a cada vivienda una antena de Starlink, por ejemplo, si allí no hay comunicaciones, Exacto, y con así es. esto, pues bueno, pues para trabajadores temporales que vienen un año, que vienen 6 meses, o a lo mejor personas que quieren vivir allí de manera habitual, porque dices que yo trabajo de fuera y no quiero pagar 1.000 euros por una vivienda, a lo mejor quiero pagar 300, quiero pagar 500, 600, lo que sea, ¿no? Y además vivir en un entorno natural. Sí, es una forma y probablemente haya alguien que está haciendo algún negocio. Mira, me has dado una idea para quizá investigar un poco y traer alguna vez a algún entrevistado, algún inversor que a lo mejor está haciendo algo similar. Así que, oye, sí, lo veremos. Vale. Entonces, fíjate, había una de las patas, decía, por ejemplo, Pedro Sánchez, decía hace muy poquito, a lo mejor he visto este vídeo que he lanzado recientemente, decía que bueno, que vamos hacia el modelo holandés, donde tienen un 34, un 35% de vivienda pública, ¿vale? Entonces yo te pregunto, ¿crees que la solución en España, además, bueno, de garantizar la propiedad privada, seguridad jurídica, etcétera, crees que sería ponernos a construir vivienda pública como locos? ¿Ese sería la solución fin? Porque antes ya has introducido algo como chiringuitos financieros, que hay corruptela, porque cuando se moviliza tantísimos millones de euros, no el 100% de esos millones de euros llegan precisamente a ese destino que dice ser, ¿no? Entonces, ¿qué opinas sobre esto, Constantino? La vivienda pública, ya por definición, todo lo que toca el Estado ya nace mal. ¿Por qué? Porque no son gestores. Esta gente todo lo que toca, pues lo desbarata, es decir, no sabe construir, no sabe mantener, no sabe operar y claro, al final la vivienda pública se financia con impuestos, con el dinero de la gente, con el dinero de otros. Entonces no van a ser igual de responsables que un promotor privado, en absoluto, eso está clarísimo, y entonces hay que desconfiar profundamente de la vivienda pública. Otra cosa es que el Estado avale, proteja, estimule a los operadores privados para que pues puedan construir con garantías. Y es lo que no está pasando. Entonces, debería el Estado más bien de estimular, por ejemplo, a los bancos a que financien la construcción de obra de vivienda pública social en zonas tensionadas, como ellos dicen. Bueno, pues pon un poquito de presión a los bancos, facilita la vida a los constructores, pone en cuestión ciertas regulaciones que vienen de Europa, como que todo lo que viene de Europa está bien, pues no está bien, no en absoluto, porque este problema además, bueno, menciona a Holanda, es que Holanda ya no es, tampoco es un paraíso para la vivienda, ni muchísimo menos, es un país con problemas muy graves, tanto es así que hay gente que vive pues en embarcaciones, ¿no? En los canales de Ámsterdam, pues es una atracción turística. Bueno, ¿y por qué eso? Ah, qué bonito es vivir en un canal, ¿verdad? No, porque es que no hay espacio. En España tenemos espacio, en España se pueden hacer muchas cosas, pero hace falta que el principal actor económico, el Estado, pues ayude a esos promotores, liberando suelo, facilitando el acceso al crédito, eliminando, como digo, cortapisas legales, protegiendo la propiedad, dando incentivos fiscales y enseguida, vamos, surgen como champiñones los promotores inmobiliarios y el mercado enseguida se autocorrige, sí, pero no, la vivienda pública es una trampa, seguramente es sí un chiringuito, pero mayúsculo, porque va a malgastar ese dinero de todos, y va a haber gente que se lucre. Y bueno, creo que ha anunciado eso de la vivienda pública, pero y siempre a bombo y platillo diciendo que se pondrá a disposición miles de pisos y tal, y bueno, todo es humo, todo es fantasía, todo es mentira. Entonces, bueno, pues hay que investigar a ver qué significa eso de vivienda pública.
La vivienda pública que se hizo en la dictadura de Franco, esa vivienda pública no la construyó realmente el Estado, fueron promotores privados. Aparece todavía en muchas zonas de España esa plaquita, ¿verdad? Con ¿cómo es? ¿Cómo es? Las flechas, el yugo y las flechas, ¿no? Sí, justo, sí. El Ministerio de Vivienda. Bueno, pues quiero decir, contaba con protección oficial, la protección oficial. Bueno, pues eso, créditos baratos, está inventado ya, pero no quieren. Parece que hay una estrategia detrás de no hacer gran cosa. No sé si también están amarrados por esa Agenda 2030, porque claro, construir hay que ponerse en la piel de un constructor la cantidad de regulaciones que tiene que seguir, ¿no? A nivel del tema climático, del asunto del aislamiento térmico, que me parece muy bien. Yo soy, fanático de eso, de que las viviendas sean, si no sostenibles, pues que generen... Autosuficientes. Que sean autosuficientes y que no generen un gasto energético elevado, por supuesto que sí. Bueno, pero de ahí a poner obstáculos, a poner barreras también que van a hacer que las promociones se construyan con mucha lentitud. Bueno, claro, esto no, es que tenemos mucha prisa, hay mucha prisa en España por construir rápido y hay técnicas, es que no estamos en los años 70, hay técnicas de construcción impresionantes. Por último, mire, fíjense en China cómo lo hacen los chinos. O sea, la vivienda prefabricada, hay sistemas pues muy rápidos y baratos para construir habitaciones, ¿no? Todo lo que es residencias para estudiantes, para jubilados, Pues no, quiero decir, las soluciones están ahí, pero el que tiene que aplicarlas no las quiere aplicar, sino más bien meternos en esa demagogia, porque es pura demagogia. Vivienda pública es demagogia, no es verdad. Vivienda pública, o sea, para el público, bien, con protección oficial, ayudando a los constructores, facilitando el acceso a esa propiedad a las personas jóvenes que tienen que pagar una barbaridad, un impuesto brutal para comprar esa vivienda y que no tendrán, no podrán. Eso es una barbaridad. Es que eso es una bomba de tiempo. Yo me acuerdo cuando accedí a la vivienda en Holanda, no tenía nada, tenía así un trabajo. ¿Y quién me avaló? Me avaló el Estado en esa época. Si tú tenías menos de 26 años, el Estado, y un trabajo, el Estado se ponía como garante de esa hipoteca que ibas a suscribir. Claro, te subían los puntos de la hipoteca, ¿no? Era más cara, pero tú podías acceder a la propiedad con un aporte ridículo, pero ridículo. Quiero decir, hasta los gastos notariales, todo esto, en absoluto esta barrera imposible de franquear que nos ponen aquí. Entonces, bueno, también eso sería un gesto hacia los jóvenes por parte del Estado, pero no hay gestos, no hay efectividad, no hay ningún tipo de medida real, tangible, sino demagogia, charlatanería, engaño y estafa. Absolutamente de acuerdo, Constantino, porque también lo digo siempre, fíjate en lo que hacen, no en lo que dicen. Sí, las palabras son muy bonitas, las palabras se las lleva el viento, las palabras... Es que no secundan nada de las promesas que hacen. No obstante, para mí también la vivienda pública es un engaño porque, mira, si tú tienes tu vivienda, si ahora te están diciendo que vamos a hacer vivienda pública, básicamente el beneplácito, es decir, aplaudir esa medida, lo que está diciendo es, por favor, súbeme los impuestos. Eso es lo que estás básicamente diciendo. Si tú apruebas las medidas de que hagan millones de viviendas públicas, como hablan miles y miles y miles, que no he visto todavía ninguna, lo que está diciendo es, súbeme, por favor, los impuestos, queridísimo Pedro Sánchez. La cosa es, oye, pero yo ya tengo mi vivienda, porque llevo trabajando muchos años, llevo 25 años pagando mi hipoteca. 30 años. Estoy a punto de pagarla, porque ahora tengo que pagar la vivienda de alguien más. Porque hemos dicho al principio, me ha gustado la reflexión que has hecho, porque mucha gente, incluso estando muy metida en el inmobiliario, no lo dice. Siempre dicen, el problema es de oferta. No, el problema es de oferta y de demanda. Vamos a ver, hay varias palancas para aumentar la oferta, para reducir la oferta, para aumentar la demanda y para reducir la demanda. Ejemplo, ¿cómo puedes aumentar la oferta? Una es dando seguridad jurídica para que aquellas personas que tengan la vivienda fuera del sistema la metan, ¿vale? Aquellas que las han tapiado, que no las quieren poner en alquiler por inseguridad.
¿Cómo puedes aumentar la oferta? Construyendo, ¿vale? Yo siempre prefiero lo privado que lo público. ¿Cómo puedes disminuir la oferta? Pues lo que están haciendo. Inseguridad jurídica, el tope de alquileres, etcétera, etcétera, lo que vemos. ¿Cómo puede aumentar la demanda? Bueno, vamos a lo que has dicho, por ejemplo, que se ponga el Estado como garante, por ejemplo, de las hipotecas de los jóvenes. O vamos a poner a cero el ITP, es decir, que las comunidades autónomas digan, voy a sacrificar mi rentabilidad por no hacer nada para que los jóvenes menos de 35 años puedan comprar la vivienda con un 0% de ITP. Aumentaría la demanda, vale. O vamos a quitar impuestos de muchos otros impuestos que hay. Venga, vamos a, en vez de que a las personas con su nómina les quiten un 50, pues vamos a quitarles un 25, así la gente tiene más capacidad adquisitiva y va a poder comprar vivienda. Aumenta la demanda. ¿Cómo podemos reducir la demanda? Pues hombre, a lo mejor si no traemos a 300.000 personas al año a España, a lo mejor hay menos necesidad de vivienda. Porque estamos siempre tocando, estas son las palancas que hay. Aumento de oferta, disminución de oferta, aumento de demanda, disminución de demanda. Y entonces ahora dices, coño, si hay un problema de emergencia habitacional en España, pues como decía Antonio Rezo en La que se avecina, oye, que ya no cabemos más. No cabemos más, con las infraestructuras que tenemos ahora mismo ya no cabemos más. A lo mejor mañana sí, pero las cosas que se hagan de manera regularizada y que se hagan con un propósito, porque ¿qué más quisiera yo que a España llegaran ingenieros, llegaran constructores y llegara gente que pudiera aportar? Porque esto es así. ¿Tú qué prefieres que entre en tu casa? Alguien que te venga, no sé, haces una cena, gente que te venga cada uno con un plato de comida para que sea mucho más enriquecedor toda la cena, o gente que venga, se lleve el plato, se lleve la comida, el plato y la televisión. Pues hombre, yo quiero gente que aporte en el país, no gente que lo que haga es destrozar lo que ya tienes construido, ¿no? Entonces, si en España tenemos ahora mismo un número limitado de viviendas, pues a lo mejor no tiene mucho sentido seguir aumentando la demanda de manera artificial, simplemente como demagogia de que todo el mundo en este mundo es legal. Por supuesto que todo el mundo es legal, pero si viene haciendo las cosas, porque, por ejemplo, Constantino, cuando has estado en todos los países en los que has estado, Ecuador, en Holanda, etcétera, en Francia, tú has ido allí legal, has ido trabajando y has ido pagando tus alquileres, has ido, o tu vivienda, como bien has dicho, has comprado tu vivienda, no vas trincando lo de nadie, has ido con tu contrato por delante. Y si no tendrías contrato, no tuvieras contrato, te darán un plazo más o menos razonable el tiempo, y cuando no, pues a tu casa. Fin. Lo que no, yo no sé, yo no he estado en ningún país donde me estén dando ayuditas por no hacer nada. Si trabajas bien y aportas y contribuyes y mejoras el país, pues si estás aquí es para mejorar, no para destruir. Entonces ya estamos en un momento en el que si de verdad hay emergencia habitacional, que se demuestre con medidas, no trayendo cada vez a más gente. No tiene sentido si estamos en España, yo que sé, con una enfermedad X, no tiene sentido que continuemos trayendo más personas con esa enfermedad, porque precisamente lo que tenemos que hacer es reducir el flujo inmigratorio que recibimos. En fin, no sé, pueden ser miles de ejemplos. Pero bueno, que no solamente es el tema de la oferta para la vivienda, sino que tenemos un problema descomunal también de demanda, porque si ahora empezamos a traer 1 millón de personas al año, pues claro que los precios van a subir o van a incrementar las ocupaciones, porque si viene gente sin trabajo no va a pagar, pero tiene que vivir en algún sitio. En fin, reflexiones al aire, Constantino. No, está claro, Charlie, es así. Es decir que la inmigración ha sido y sigue siendo muy favorable para España, es necesaria, si no, ¿quién recoge las cosechas en el campo? ¿Quién construye? ¿Quién atiende en los bares y restaurantes? Pero no, ha sido y es una avalancha descontrolada. Hay un efecto llamada clarísimo por parte de las autoridades. Esto forma parte de un plan de sustitución, el famoso plan Kalergi, que prácticamente estamos sufriendo las consecuencias en toda la Unión Europea, y eso viene a agravar esos problemas de la vivienda, es decir, más gente y gente con escasísimos recursos que quiere, obviamente, pues un techo, quiere vivir dignamente. Todo el mundo, todo ser humano aspira a eso y bueno, se encuentra que no es posible, pues ocupa y obviamente, pues si sabe que además la legislación es garantista respecto al que ocupa y no lo es respecto al propietario, pues bueno, el cóctel está preparado para las ocupaciones, para todo ese tipo de tensiones que hay, que además agravan también una situación de cierta xenofobia hacia estos inmigrantes, porque bueno, pues algunos grupos son estigmatizados, etcétera. Pero bueno, hay que decir, sí, que el error lo cometen las autoridades por dejar que esas fronteras no se vigilen, que Si tiene se órdenes, permita el ingreso sin ningún tipo de cortapisas a cualquier persona sin antecedentes penales, sin conocer su origen. No, da igual, aquí entra todo el mundo. Oye, no, mira, Suiza, por ejemplo, prácticamente 1 de cada 3 habitantes viene de fuera, realmente. Pero ha venido
él o su familia, sus padres, hasta sus abuelos, llegaron a Suiza pues de una forma regular, porque eran necesarios, porque tenían un contrato de trabajo, y bueno, Suiza ha prosperado gracias a eso. No, en Europa entra todo el mundo y bueno, de acuerdo que hay un bajón demográfico brutal, que hay un envejecimiento clarísimo, pero bueno, sin duda alguna necesitas inmigración, pero regúlala, sé selectivo. Sí, discrimina respecto a qué cultura tiene esa gente. Yo siempre digo, ¿por qué no favorecemos más bien la inmigración de nuestros países hermanos, países hispanoamericanos? Esa inmigración que también, bueno, hay que regular porque hay que traer a personas que aporten algo, que tengan unas profesiones, unos oficios que sean necesarios. Y también hay que saber el pasado de esas personas. Pero vamos a favorecer a nuestros hermanos, a nuestros, voy a decir, compatriotas, porque para mí lo son, hispanoamericanos, y vamos a evitar gentes de culturas incompatibles, es decir, islámicos, porque no se van a integrar, jamás se van a integrar, y van a generar, como estamos viendo en muchas ciudades españolas, auténticos guetos islamistas, donde se pisotean los derechos más elementales, donde las mujeres son discriminadas, y donde ellos además imponen su ley y no respetan las leyes propias, porque para ellos las leyes civiles, el Código Civil, el Código Penal, la misma Constitución, no, eso no cuenta. Cuenta la Sharia, cuenta el Corán, eso por encima de todo. Entonces, bueno, claro, este tema lo dices, ¿eres islamófobo o eres racista? No, señor, nada que ver. Es que no se les puede integrar. Aparte de que generan ese problema de una presión, obviamente, en el mercado de la vivienda, y una presión malsana porque degenera en algunos casos en ocupación. Y yo lo he visto, estoy ahora mismo en Barcelona, y en Barcelona pues nada más hay que observar por muchos barrios. No te tienes que ir a zonas periféricas de la ciudad, no tienes que ir a Tarrasa, que bueno, Tarrasa o Badalona o Hospitalet. No, en barrios el barrio de Gracia, por ejemplo. Hay ocupaciones ahí. En una planta baja vive pues una señora vulnerable de origen marroquí, en la tercera vive una familia vulnerable de origen marroquí. Estoy señalando a los marroquíes. No, vamos a ver, es curioso que hay hasta grupos que no solo amparan, sino que les dicen qué tienen que hacer para ocupar. Y yo lo sé de primera mano, que las comunidades de vecinos de esos inmuebles hacen de todo para tratar de que esa gente salga, porque pues tienen dueño esas viviendas, y están enredados en procesos que duran un promedio de 4 años. Y hay que pagarles la luz, el gas, todo lo que es el agua, todos los servicios, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener en cuenta este fenómeno de esta avalancha migratoria indiscriminada, y yo pienso que hay que escoger bien a la gente que viene, porque si viene gente que no tiene el concepto de propiedad, el concepto de respeto, los valores que nosotros damos por sentados, esos valores, pero ellos no, y además viene gente y le dice, no, tú quédate ahí, no te salgas, que no te van a poder sacar de esta vivienda, no, eres vulnerable. Y el Estado, que lejos de proteger a los ciudadanos, a los españoles, a los nativos, no, es todo lo contrario. Tenemos un gobierno y tenemos una Unión Europea que trabaja contra los ciudadanos en este tema también. Es impresionante, es que es algo distópico. Dicen, no, conspiranoico, no, pero oiga, observe, usted no lea los periódicos y haga caso de la televisión, paséese, observe, pregunte, y se dará cuenta que lo que estamos diciendo es la puñetera realidad. Entonces, bueno, hay que denunciarlo, hay que combatirlo, y yo creo que cada vez más gente se dará cuenta del engaño que estamos sufriendo y de la estafa que estamos padeciendo, ¿no? Muy acertado en tus reflexiones, Constantino, por lo menos bajo mi punto de vista. Fíjate, yo soy de la opinión cuando acabas de decir la palabra conspiranoico. Ya te digo que algunas veces, también en tu canal, en el mío, lo dicen, ¿qué conspiranoico? Y digo, no, perdona. Nosotros estamos descifrando lo que están diciendo. Los que están
haciendo, los que están inventando esa conspiración son los políticos, los estados, la Agenda 2030. Eso sí que es conspiración. Porque que a ti te hagan comer bichos, a ti lo que te hagan a través de un plan Kalergi, te hagan inundar, o hacer una invasión legal de tu país, etcétera, etcétera, yo creo que eso sí que son las conspiraciones. Están conspirando contra el ciudadano, ¿no? Pero nosotros simplemente nos estamos percatando de la realidad basándonos en evidencias más o menos empíricas. O sea, no son solamente conversaciones de mesa, es que estamos viendo que es un plan donde ya se lanzó, o sea, ya sonaba el río, pero es que se está constatando que todo eso, George Orwell, etcétera, todo eso se viene cumpliendo, ¿no? Yo te diría que del 2019 para acá, esto viene a marchas forzadas. En los 4 o 5 últimos años, esto viene, por eso la crisis financiera de 2007-2008, eso ya fue el primer detonante. Luego hemos continuado con eso que sucedió en 2020, que ha sido una sumisión, lo que han visto. Básicamente ha quedado demostrado que a la gente se les puede hacer lo que quiera. Y dice, venga, y otra, y otra, y otra, y hablamos detrás de cámaras, ¿no? Que esto es que cada día pasa algo. Cada día pasa algo, pero es siempre, si tú lo analizas correctamente, te mete un derecho vacío de que te puedes manifestar para los derechos de no sé qué colectivo, no sé qué minoría o tal, que no va a ningún sitio, que son chorradas para lavaderos de cabeza, de cerebro, pero realmente los derechos potentes, como por ejemplo hemos dicho la propiedad privada, eso pues bueno, va cada día, va a jaque, ¿no? Por eso yo siempre pienso, como van contra eso, lo que tienes que hacer es precisamente lo contrario a lo que ellos quieren lograr. ¿Te quieren dejar sin propiedad privada? Ten más propiedad privada. Porque muy bien, esa es una forma de resistencia. Yo estoy de acuerdo que no hay que aceptar estas imposiciones, no hay que someterse, sí. bajar la cabeza, no, porque entonces ellos han ganado y bueno, pues a menos que te largues de aquí, bueno, este país y toda Europa se va al garete. No, hay que resistir, no solamente haciendo lo que hacemos, denunciándolo públicamente a través de este canal, sino que también con nuestro obrar como, pues en este caso, inversores, como ahorradores, como ciudadanos, pues el hecho de mostrar un comportamiento que vaya en contra de esos dictados de los poderes públicos, que lo que hacen es ir en contra del ciudadano. Hay que resistirse. Sí, básicamente lo que estamos diciendo, yo diría, sé tu opinión también, conoces la mía, pero podríamos decir entonces para la gente que nos está escuchando, Constantino, que el Estado es el verdadero enemigo que tenemos todos en el mundo. ¿Podríamos decir eso? Todos los ciudadanos, nuestro enemigo común es el Estado y no cuando dicen que si para las mujeres el enemigo somos los hombres, para los hombres somos las mujeres, para los inquilinos somos los propietarios enemigos, para los propietarios somos son los inquilinos. ¿Qué dirías, Constantino? A ver, el Estado surgió como algo necesario, como una forma de defensa frente al bandidaje, a la guerra de todos contra todos. El Estado, bueno, hay una evolución compleja, ¿verdad? Desde tiempos, desde la noche de los tiempos, pues el Estado fue formándose y el Estado moderno, que bueno, prácticamente se conformó en el siglo XIX, pues cogió una serie de principios de la Revolución Francesa, que más bien lo que hicieron fue convertir a ese Estado en algo impersonal, en algo pues que somos todos, ¿no? Como decimos, Hacienda somos todos. Bueno, somos todos y no somos nadie, ¿no? El Estado es un leviatán, es un monstruo que ya no nos protege, o sea, la principal razón de ser del Estado es ese contrato social por el cual nosotros renunciamos a la violencia y renunciamos a muchas cosas a cambio de que nos proteja. Ya el Estado ha quebrado ese principio que le da legitimidad y razón de ser, el principio de aportar seguridad a sus ciudadanos, a sus súbditos, se decía antes. Bueno, entonces ya el Estado ya empieza a, digamos, a engañarnos, a no cumplir, y han dado un paso más. No solamente no cumplen, no solamente hacen dejación de funciones, sino que van en contra nuestro, es decir, invaden nuestra propiedad, invaden nuestra conciencia a través de un adoctrinamiento en medios de comunicación comprados por ellos, en escuelas y universidades. Entonces el Estado sí ya se ha convertido, sin duda, en la Unión Europea, se ha convertido en un enemigo. Y como el Estado es una administración pública, es un entramado muy complejo que puedes decir, bueno, pero nos brinda servicios esenciales como la sanidad, como la educación, como las infraestructuras. Bueno, sí,
pero el precio que pagamos por eso es excesivo. Realmente pagamos, no sé, 5 o 10 veces el valor real de esas carreteras, de esas escuelas, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque el Estado se ha convertido en una maquinaria que, como digo, era necesaria, pero que ahora ha sido usurpada por una élite, una clase política, en este caso bipartidista. Ya cayó la máscara en Alemania, como ha caído en el Parlamento Europeo, como lo estamos viendo en España, de que son dos partidos, una derecha moderada socialdemócrata, una derecha socialista y una izquierda, pues que es una izquierda radical, comunista, neocomunista. Bueno, pues esos dos partidos son los que se reparten el pastel y todo aquel que esté fuera de ese bipartidismo, pues es considerado enemigo, ultraderecha o fascista, etcétera, y ellos van a intervenir en procesos electorales, como hemos visto en Rumanía, van a intervenir para que pues nadie ponga en entredicho ese sistema, ¿no? que está anclado en la mismísima Unión Europea. Entonces, bueno, hay que resistirse ante eso, porque el Estado, pues no tiene que ser el enemigo. Estamos viendo el gran ejemplo en Estados Unidos de que el Estado se debe a los ciudadanos. Ellos lo tienen muy claro. Es decir, si el Estado no te cumple, si el Estado te estruja, pues con una inflación galopante, con impuestos, con toda una serie de cosas, bueno, pues ese Estado hay que reformarlo y hay que elegir a gente que diga que lo va a reformar de verdad. Y es lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? Porque llega un momento que ese monstruo, ese leviatán es inmanejable. Es decir, que está tan aplastado por la deuda, por el déficit, por tantos compromisos e intereses creados, que no hay forma de meterle mano y decir, bueno, vamos a achicarlo. Todos los políticos prometen, ¿no?, que van a achicar el Estado, que van a reducir el gasto público, que van a quitar ministerios. Estamos viendo la motosierra de Milei, lo difícil que es de tener una inercia de más de 60, 70 años en el caso argentino, ¿no? Es complicado, pero hay que hacerlo, porque si no nos devora. O sea, nuestra cultura occidental se basa en valores cristianos y en valores anclados en la familia y en el individuo. Y ese Estado surgido de la Revolución Francesa, pues hace todo lo contrario, ¿no? Aplastar esos valores, aplastar la espiritualidad, aplastar a las familias y bueno, pues esas ideas de la Revolución Francesa mezcladas con el neomarxismo que surgió de la Escuela de Frankfurt en Europa, que llegó luego a Stanford en Estados Unidos y que luego regresó a Europa. Bueno, todas esas ideas son las que tienen los políticos de esa derecha socialista y de esa izquierda extrema, y esas ideas las están aplicando a través de la Agenda 2030, a través de todos esos tratados, porque están contaminados de ese virus y están aplastando al individuo, a la familia, que ha sido siempre la base de la sociedad. Y entonces, bueno, el Estado en ese sentido sí es el enemigo y hay que reformarlo. Pero lamentablemente en estos momentos, en un país como España, no tenemos, yo creo que no hay gente, o sea, hay gente con ideas pues como las que tenemos tú y yo, sin duda alguna, pero no vemos un liderazgo de gente que tenga un equipo detrás que sea capaz de detener esta máquina infernal, porque ya nos supera, ya es que no solamente es España, es la Unión Europea. Y se ha llegado a tal grado de adoctrinamiento, ya se vio, por ejemplo, si tú hace un año o medio año hacías una encuesta sobre, a ver, ¿quién va a ganar las elecciones? ¿Quién debería ganar? ¿Por quién votaría usted si fuera estadounidense? ¿Votaría por Kamala Harris o votaría por Donald Trump? Casi el promedio del 70% de los europeos, entre un 60 y un 70% de los europeos votaría por Kamala Harris. Entonces ahí vemos. Y en cambio los estadounidenses, pues bueno, el sentido común imperó. Es decir, pues vamos a votar a aquel que nos saque de esta inflación y de esta situación de empobrecimiento y de esta inmigración descontrolada. Bueno, pues aquí no sé qué hace falta que pase. Tenemos que llegar a la situación de Argentina, de empobrecimiento generalizado, el 40% de la población argentina por debajo del límite de la pobreza. Pues no sé si hace falta llegar tan bajo, pero hay que tomar conciencia de que si no hacemos nada, pues nos llevan a eso. Pero lo peor es que no solamente es el empobrecimiento,
es el hecho de colonizar las conciencias, de que la gente normalice, acepte esa situación. Por fortuna tenemos estas redes. Es que esto ha sido el respirar, ¿no? El hecho de encontrarse en las redes gente como tú, pues que está, y gente joven además, porque sobre todo es la gente joven, es tu generación. Yo tengo muchísima fe, no tengo casi fe en la generación mía, lo que llaman los boomers. Yo en el fondo soy también un boomer. Sí hay un problema, porque yo mismo hablo con gente de mi generación y noto que con algunos no me entiendo. ¿Por qué? Pues porque comen la información de los medios tradicionales, Ya. leen la prensa tradicional y entonces, bueno, pues es difícil, ¿no? Por eso hay que seguir luchando, sin duda alguna, Charlie. 100%, me encantan tus palabras, ya te lo he dicho. Ya, tu espíritu crítico es. Ojalá estuvieras tú en la televisión y no lo que tenemos día a día, ¿vale? Porque al final, ¿quiénes poseen esos medios? Pues posee BlackRock, lo poseen los Rothschild. En fin, entonces, ¿ellos qué van a decir? Prospera, invierte en esto, que no, evidentemente no. Básicamente son empleados de las élites financieras. Sino ¿qué misterio o qué objetivo tienen entonces esas élites? En vez de invertir en productos financieros, en inmuebles, en oro, en plata, etcétera, ¿por qué invierten en medios de comunicación? ¿Qué tiene que ver las churras con las merinas? No tiene nada que ver, ¿vale? Entonces, porque gracias a eso lo que van a hacer es, pues, lavar cerebros. Ese es el objetivo, lavar cerebros. Fíjate, una cosa que no hemos comentado y ya para dejar cerrar el tema del inmobiliario, es así como lo vemos en este canal, ¿vale? O al menos es lo que yo traslado y parece más o menos que sí que la gente da por buena esa teoría. Vamos a ver, el gobierno tiene por un lado las viviendas que va a conseguir a través de esa empresa pública de vivienda, que lo hace a través del Estado, a través de los ayuntamientos y comunidades autónomas. Entonces ahí tiene ese parque público de vivienda, más las que vaya a construir. Más luego, bueno, eso por un lado. Pero recordemos, ¿quién está por encima de los políticos y de nuestro Estado español? Está Europa y están las élites financieras. Están las élites financieras. Entonces, en cierto modo, lo que estamos diciendo es que, vale, eso tiene titularidad pública, financiado con los impuestos de cada uno de los contribuyentes, del contribuyente español, pero realmente el usufructo se lo va a llevar los políticos y las élites financieras. Y realmente la titularidad, aunque diga que es Estado de España, Ayuntamiento de Madrid, Ayuntamiento de Barcelona, de Terrassa, de Badalona, realmente la titularidad va a ser de las élites. Lo van a mover ellos a su gusto. Vale. Por otro lado, llegan también las élites financieras a través de grandes fondos de inversión e invierten en España. Entonces, vale, nos quitamos a players. Fíjate, tengo un vídeo en el canal con 12 medidas que lo que hacen es quitar players del mercado. 12 medidas, ¿eh? Es decir, todas las medidas que llevamos viendo en los últimos un par de años van encaminadas a que reducir el número de players. Entonces dices, vale, a través del Estado, pero financiado por gestionado por las élites, más los fondos de inversión. Es decir, al final es eso, es acaparar inmuebles. Lo hacen de estas dos maneras. Los fondos de inversión, por supuesto, titularidad privada y gestión privada. Pero luego lo público también gestionado por ellos. Aunque lo financiemos nosotros. ¿Vale? Porque yo creo que esa vivienda pública que hay, yo creo honestamente que un altísimo porcentaje, pero luego te sacarán noticias y vídeos de que son españoles y tal, un 90%, un muy alto porcentaje va a ser para la gente, los 250 a 300.000 inmigrantes no regularizados que llegan a España. Yo creo que esa va a ser la vivienda pública. Entonces yo, pregunto a la gente que nos está siguiendo es si tú como contribuyente español, que pagas impuestos, vas a aplaudir las medidas de vivienda pública para que luego sea gente que no ha contribuido ni un solo euro en España para que ellos se queden con la vivienda. No lo sé si ese es el objetivo de la vivienda pública o debería ser el objetivo de la vivienda pública, ¿no? Yo creo que van por ahí los tiros. ¿Me puedo equivocar? Puede ser, pero yo creo que es una teoría que tiene todo el sentido del mundo en base a lo que estamos viendo. También pienso que seguramente no me equivoqué, ¿vale? Pero insisto, si alguien piensa que hay una mejor teoría, que la deje en comentarios, que estaré encantada de darle una vuelta. Bueno, yo no soy contribuyente en España, yo soy residente en Ecuador, pero sí me preocupa porque realmente esto puede ser una bomba. Estamos viendo estos escándalos puntuales de las ocupaciones, pero esto va a más porque la cantidad de inmigrantes que vienen de latitudes africanas, que son los que realmente plantean problemas porque, bueno, es gente que no se integra fácilmente, que no encuentra trabajo fácilmente. ¿Por qué? Pues porque no aportan, pues no es mano de obra pura y dura y no siempre hay trabajo para ellos. Bueno, el tema de los MENAs
a ver cómo esos menas, pues que no son tan niños, más bien son ni siquiera adolescentes, son ya adultos. Y bueno, ahí también se va a plantear un problema. Ya sabemos qué se hace con ellos, se les aloja en residencias a coste del contribuyente, se les aloja en hoteles, etcétera, etcétera. Entonces sí, puede pasar lo que pasó en Francia cuando en la descolonización de Argelia, que hubo un montón de gente que tuvo que salir, los famosos Pieds Noirs, y el Estado francés se vio con la urgencia de tener que construir rápidamente vivienda social, y construyó vivienda social pues en la periferia de las grandes ciudades. Nada más hay que ir a Marsella y vemos un montón Guetos. de guetos, que son guetos efectivamente. Y bueno, pues puede pasar lo mismo en España, no lo sé. Dices tú que no sé si quizá es esa la prioridad, ¿no? De alojarles a ellos y bueno, los españoles que están en situación de precariedad, pues no, ellos no están en el radar de las prioridades del gobierno. Puede ser, pero yo igual soy escéptico de que el Estado, y con la gente que tiene y con la fragilidad política, etcétera, que verdaderamente se arremangue y se ponga a construir. Es que no saben hacerlo y sería un desastre, un agujero negro de despilfarro de dinero público. Ahora, puede ser que efectivamente pues haya esa confabulación con ciertos fondos de inversión, con operadores, grandes operadores, y se pongan a construir, pues no lo sé, pero efectivamente quieren sacar de la ecuación a los pequeños propietarios, eso parece evidente, Sí. porque si no se entiende por qué todas estas cortapisas parece que les molesta, porque claro, no deja de ser un lobby importante, ¿no? Como tú dijiste, el índice de propietarios que hay en España es elevadísimo, al lado de, pues no sé, Holanda o cualquier otro país que es más bajo. Ya, pero es que en esos países hay un mercado del alquiler pues bastante normal y sano, y hay viviendas. A ver, la crisis de la vivienda está generalizada en toda Europa, pero yo creo que en España, debido a que además es un país turístico y tal, pues creo que tenemos todos los trofeos en cuanto a mala gestión, a problemas, digamos, de falta de oferta, etcétera, etcétera. No sé, Charlie, no sé qué va a pasar con esto, pero yo desconfío muchísimo de que el Estado sea un operador en el mercado inmobiliario. Yo también, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Además, tenemos que dar más capacidad a que sean los propietarios, las personas de la calle, ¿no? Que tengan sus propios inmuebles, y si alquilan sea porque quieren alquilar, no porque quieren comprar, ¿sabes? No porque no puedan comprar. Vale, cerramos entonces ya más tema inmobiliario. Vamos a ver qué te parece si hablamos un poquito de qué sucede, porque han anunciado recientemente que en octubre se van a imponer las CBDCs. Ya, no es que se vayan a imponer 100%, pero ya van a meter la patita. Y dice que va a ser con un número limitado. Esto te lo vienen diciendo así, ¿no? Es como las típicas medidas o impuestos temporales que al final se convierten en definitivos. Yo lo veo clarísimo, que es una manera de meter la patita, pero finalmente acapararán todo el mercado y bueno, ahora dicen que te pueden, a lo mejor, no lo sé, es un ejemplo, ¿eh? Puedes tener solamente 1000 unidades de CBDC, a lo mejor mañana son 3000, al día siguiente van bajando una para ir metiendo la CBDC y llegará un momento en el que el efectivo no esté permitido y que si utilizas efectivo a lo mejor pues te enfrentas a penas de prisión o de cárcel o de lo que sea, o multas cuantiosas, ¿no? ¿Qué opinas tú respecto de esto, Constantino? Pues sin duda que es otro robo más, es otro barrote más en esta jaula invisible que nos construyen desde Europa. Sin duda alguna hay que desconfiar. ¿Por qué? Pues porque no se trata de dinero electrónico clásico, que ya lo tenemos, que ya existe y funciona. No. Son monedas, criptomonedas, pero centralizadas. Es el gobierno, es el Banco Central Europeo, es Frankfurt y Bruselas, que van a tener todo el control de esas criptomonedas, ese euro digital, que en realidad es un algoritmo muy complejo que va captando información por todas partes, ¿no? Es decir, qué compras, qué vendes, dónde, cuándo, por qué, con quién compras, ¿eh? Es decir, vas a una cafetería, vas a un restaurante, ¿con quién estás? O sea, va captando un montón de datos personales, aparte de toda tu identidad. O Monedas sea, espía. hasta la huella digital efectivamente es un dinero espía, es un dinero liberticida, es un dinero
además que es completamente controlado por ese leviatán que tenemos en la Unión Europea y que va a tener una imagen en tiempo real de todo el flujo de dinero, de dónde viene a dónde va, o sea, con una información granular, específica. Lo vas a ver todo. Y claro, dice, no, pero no se preocupen, que va a haber un reglamento porque a partir de octubre se supone que se va a reglamentar. O sea, el euro digital ya está, pero no nos creamos que esto es un invento de Europa. Si es que Europa, la Unión Europea, no inventa nada, es que no saben inventar, saben Bueno, inventar el tapón de regulaciones. las botellas. El tapón de las El botellas creo tapón que de sí la lo hicieron. botella, exactamente, total. Eso sí, no, más bien, ellos se han apoyado en la tecnología blockchain, ¿eh? Es decir, que está disponible y le han metido su malicia, le han metido sus regulaciones para vender a la gente. No, si también nosotros tenemos una criptomoneda, como diciendo, mira, es que Estados Unidos, como ya tienen las stablecoins, las monedas estables que están a la par con el dólar y que ya formarán parte de la reserva de valor del propio dólar, junto con el Bitcoin, junto con otras criptomonedas, dice, pues también nosotros en Europa vamos a hacer lo mismo. ¿Para evitar qué? Para evitar la fuga de capitales que se está produciendo en estos mismos momentos. Es decir, la gente va a decir, voy a comprar stablecoins porque además me dan un 4% de interés. Sí, 4 o más. Y ese stablecoins es que no se va a depreciar respecto al dólar porque prácticamente es lo mismo que el dólar. Y es líquido, se puede comprar y vender, se puede transferir en instantes. El USDC o Traspasando te fronteras. lo digo, USD, es USDT, muy fácil. USDC, sí. Entonces ellos dicen, no, también con el euro también se puede hacer una transferencia inmediatamente. Digo, bueno, ¿y con el Visum qué hacemos? Ya se hace, ¿no? O sea, ya podemos transferir, transfiero dinero a Noruega, pues rápidamente. Es verdad que, atención, los bancos se meten ahí y porque cuando se meten los bancos ya, evidentemente, ese intermediario va a ralentizar el proceso y va a meter la nariz y va a recopilar datos que ya se los da a la hacienda pública. A partir de cierta cantidad, en Europa, ese dinero electrónico que ya existe ya está siendo espiado. Bueno, pues ahora con el euro digital aún más, aún más. Entonces, es gato por liebre. El euro digital, como te digo, se lo van a vender como decir, también tenemos nuestra criptomoneda y es europea. Sí, ya, pero es, como digo, es una moneda espía y va a controlar todos tus movimientos en tiempo real y con una situación de catástrofe, una situación, pues no sé, de emergencia, de pandemia, pues efectivamente te van a forzar a que tu saldo en cuenta, pues que va a ser a partir del año que viene, quizá de 3.000 euros digitales, pues va a aumentar, a lo mejor todo tu saldo se convierte de la noche a la mañana en una especie de feriado bancario, de corralito. Dicen, pues no, vamos a hacer que esto sea el euro digital. Y el euro digital, pues claro, ellos van a controlar la cantidad que hay. Bueno, ya la controlan, ¿no? Pero más y en tiempo real van a decir, vamos a reducir la cantidad o aumentar la cantidad. En determinados sectores, en determinados productos, vas a comprar, resulta que te gusta pues tomarte unos vinos, unas cervezas, ¿no? Usted ya consume mucho alcohol. Según Sanidad, usted ya ha pasado el límite diario y además, coges el volante, te has tomado un par de cervezas de más, eso se sabe, y por lo tanto ya hasta la multa la vas a tener en tiempo real, porque esa información va a pasar a la DGT, etcétera, etcétera. Por no hablar de todos los datos, una riqueza de datos descomunal Que la van a que va vender. a ser vendida a compañías de seguros. Sí, porque esa ley de protección de datos, sinceramente, es una chorrada, que todo el mundo lo viola, es una tontería que te hace perder tiempo, pero que no respetan ellos mismos, ¿no? Entonces, ¿que la van a respetar ahora con el euro digital? En fin, es un invento totalitario, es otra intromisión en la vida privada, es algo que hay que combatir pues usando el efectivo, sin lugar a dudas, y poniendo a buen recaudo los ahorros, porque esto va hacia decomisar, hacia confiscar la renta privada, ni más ni menos. ¿Sabes cómo lo llamo yo? Muy buenas aportaciones, Constantino. ¿Sabes yo cómo lo llamo? Cartilla razonamiento digitales.
igual que Bien, teníamos eso en el bien, pasado, bien, pero de bien. una manera digital y de una Así manera es. automática. Tú vas al supermercado de tu preferencia y te plantas allí y dices, vas pasando productos, pipi, esto no. Y probablemente tengan ahí un carrito de esto no, pipi, no, esto no. ¿Por qué? Porque ya has comido, yo qué sé, legumbres, has comido 2 veces a la semana y no te corresponden más. Te corresponden 250 gramos por Exactamente. semana por persona. No sé, de esta manera. ¿Luego habrá un mercado negro? Evidentemente. Oye, mira, tú como a ti te gusta más, yo qué sé, el vino y yo no Sí, consumo vino, pues yo te compro el vino y tú me compras las legumbres. Por ponerte un sí, sí, ejemplo. sí. Yo creo que va a haber cosas de este estilo, ¿sabes? Porque luego, Y hay un evidentemente, consenso. sí. Curiosamente, hay en países nórdicos, hay gente que lo ve muy claro y dice, no, si esto puede ser hasta muy bueno porque ligado a la huella de carbono que vamos dejando, es decir, si echamos más gasolina de la cuota que nos asignan o viajamos demasiado en avión o lo que sea, bueno, pues esto significa un aumento en la huella de carbono y por lo tanto hay que restringir, es decir, se va a encarecer pues más litros de gasolina de la cuota, pues te van a costar más caros esos litros. Ah, que ya has viajado 5 veces en avión este año, cuando tú solamente debes viajar X millas. Entonces, cada milla adicional se va a encarecer. Y todo eso, pues con la tecnología, es pan comido el encarecer el precio de estas cosas, es decir, que las compañías pues tendrán que plegarse, los particulares. No, es una barbaridad, es realmente una pesadilla totalitaria. Realmente, o sea, se nos ha convertido, hablabas tú de que el Estado es el enemigo, sin duda, este superestado en el que se ha convertido la Unión Europea, pues es un grandísimo enemigo, pero terrible, porque la Unión Europea, yo siempre he sido europeísta, pero no, os conozco, me precio de conocer bien los pasillos de Bruselas, de Estrasburgo, de haberme metido pues a hacer reportajes y tal, y esto ha degenerado porque ellos pues se han arrogado una serie de funciones, de políticas, de competencias que no les corresponde. Se Es extralimitan, decir, sí. y hay que combatir eso. Entonces el euro digital pues es otra muestra más de ese totalitarismo. Y siempre sin consultarnos, siempre sin concertar esa decisión con la gente. Porque yo no veo que hayan hecho un referéndum, aunque ellos digan, no, pero es que ya se consultó al Parlamento Europeo, ya se votó. Oiga, pero es que esto está afectando a la vida cotidiana de la gente, pero hay que hacer, así como hicieron toda una campaña para introducir el euro en el año 2000, una campaña que duró años, ¿no? De sustituir las divisas nacionales, la peseta, el franco, etcétera, por el euro. Hubo una doble circulación, hubo toda una pedagogía, se gastaron mucho dinero en eso y tal y cual, y bueno, pues fue relativamente suave la transición. No, aquí, ¡pum!, manu militari, y es manu militari porque en definitiva, pues esto hay que relacionarlo con esta guerra que quieren librar contra Rusia, en fin, también hay que relacionarlo con una cosa importante, y es otro plan de la Unión Europea que se llama Unión por el Ahorro y las Inversiones. Sí, Ese plan, ese plan consiste en que hay más de 11.000, a ver, me corrijo, 11 billones con B, sí. 11 billones de euros ociosos Sí. durmiendo en Es así cuentas como ellos lo corrientes. llaman, ¿eh? Ocioso, dinero ocioso. Ocioso le dicen, ocioso, durmiendo, bueno, está ahí, está almacenado. Es verdad que es mala estrategia tener el efectivo sin más que se está depreciando, bien, pero bueno, es la prerrogativa, el derecho del ahorrador de tener el dinero ahí. O sea, ¿por qué le tienes tú que tocar ese dinero? Eso es también algo privado. Bueno, pues es de nuevo un ataque a la propiedad privada, porque lo que quieren es movilizar ese ahorro, movilizarlo para, digamos, sectores estratégicos. Y en estos Y momentos Constantino, el sector estratégico es la defensa, el sí. armamento. ¿Y no te parece a ti una contradicción enorme que ahora de repente se preocupe por los beneficios, por la rentabilidad de los ciudadanos del populacho? Porque, a ver, por un lado te lo están quitando, pero por otro lado ahora de repente, oye, que esos recursos ociosos, o sea, te está llamando especulador cuando tú inviertes para ganar dinero. Vale, te llaman especulador, te critican, te criminalizan, te dicen que eres malo, te atacan con impuestos, pero ahora de repente te dicen que, oye, vamos a mirar por vuestros impuestos, o sea, por vuestra rentabilidad, ¿no?
y te dicen que tiene recursos ociosos y que ellos saben mejor que tú cómo invertirlo. Vaya, precisamente los burócratas, los políticos, solamente demuestran ser buenos gestores con su propio patrimonio. Que interesantemente, ¿vale? De manera muy irónica, sus patrimonios se incrementan por un por 4, un por 5, un por 20 en los años que pasa en el gobierno. Y dices, coño, pero ¿cómo es posible si tú ganas 70.000, 80.000 euros al año y has multiplicado por 10? ¿Cómo es esto posible? Porque eso que demuestra que eres un muy buen inversor. Sin embargo, con la gestión de los recursos públicos demuestran una y otra vez continuamente ser muy malos gestores, ¿no? Entonces, lo que me está diciendo ahora desde Europa es que tú vas a gestionar mis ahorros para convertirlo en inversiones de defensa, de inversiones verdes, probablemente para políticas de inmigratorias, para políticas de feminismo, en fin, todas estas tonterías porque son tonterías, de verdad, que lo único que buscan ellos es que tú vas a financiar, vas a continuar financiando, mejor dicho, porque ya lo iba financiando años, vas a continuar financiando las barbaridades que quieren para Europa a través de Agenda 30, porque al igual que en su momento Trump decía, vamos a levantar un muro para separar a los mexicanos y lo van a pagar ellos, pues esto es lo mismo, vamos a preparar una barbarie en todo esto que estamos haciendo, esta agendita, pero el tipo lo van a pagar los mismos contra los que vamos a atacar, es decir, las balas con las que vamos a matarlos van a ser pagadas por ellos. Así es, lo has descrito muy bien, Charlie, efectivamente. O sea, es movilizar ese dinero para ir en contra del ciudadano de nuevo. Y en ese proceso, para lucrarse ellos, porque van a tener información privilegiada. Va a ser de manual un delito de iniciado. Es decir, que como van a escoger qué sectores son los clave, es decir, qué industrias, van a decir, bueno, sabemos que las de defensa o lo que tú dices, transición energética, o la construcción de ciudades de 15 minutos, qué sé yo. La ocurrencia que ellos tengan la van a tener ellos porque no nos van a consultar y entonces van a estar ellos bien avisados de que ahí va a rentar el dinero porque ellos mismos van a dar una rentabilidad, van a hacer que el mercado remunere mejor los depósitos en esas industrias que ellos dicen que hay que apostar por ellas, ¿no? Pues no sé, comprar a la Volkswagen más vehículos eléctricos que nadie quiere comprar porque son muy caros. Pues no sé, más envases de estos ridículos que nos venden, todo este tipo de tonterías. Pero aparte que son tonterías, es realmente, pues de nuevo, un robo y un motivo para una corrupción a gran escala, porque yo lo veo de que ahí esos lobbies empresariales que están en Bruselas, esos lobbies son los que van a imponer, decir, no, si esto es prioritario, según la agenda de ustedes, mi industria debe tener un trato preferencial y ustedes deben decretar que el ahorro privado, esos 11 billones de euros, pues deben destinarse a esta industria. Mire, se lo demuestro. Ya, entonces, obviamente, pues eso va a favorecer. ¿En función de qué? Pues del cabildeo, del lobby político y no del mercado, no de la iniciativa privada, que es lo que tiene que primar. Es decir, que espontáneamente la gente, los operadores, decidan qué hacen con el dinero, ya sea que lo dejan en las cuentas porque les da la soberana gana de dejarlos en las cuentas, o bien pues se lo gastan o no. Porque hay una parte fea de todo esto, es decir, no es que van a estimular solo fiscalmente ciertas inversiones que ellos elijan, sino que el dinero que se queda pues va a estar penalizado, ¿no? O sea, va a tener, aparte de la inflación que te va a comer esos ahorros, a lo mejor te ponen unas tasas, no, o el propio banco dice, no, usted tiene el dinero aquí, no, esto no puede ser, usted tiene que, o sea, te van a desanimar a dejar el dinero ahí durmiendo, ¿no? O sea que tienes que pagar un determinado impuesto o los costes por tenerle el dinero al banco pues van a elevarse. Entonces, como que no tienes escapatoria. Si no te roban de un lado con el euro digital, pues te roban con este decomiso del ahorro privado. Es algo de escándalo y por eso, insisto, hay que oponerse a este euro digital, hay que usar el efectivo y hay que poner los ahorros a buen recaudo, ¿por qué no? Invirtiendo en el sector inmobiliario de forma muy, muy selectiva y también en oro, en Bitcoin y ver la manera de escapar. Afortunadamente hay todo un mercado de criptomonedas muy activo y perfectamente legal, por si acaso es legal, que te permiten escapar de esto, es decir, convertir, pues no sé, el euro que también hay que... Yo siempre me pregunto cómo es posible que el euro tenga
este tipo de cambio. Para mí es una moneda que no debería valer lo que vale, pero bueno, está clarísimamente manipulada. No sé, esto ya entraríamos en otra discusión, pero insisto en esto, hay que poner los ahorros a buen recaudo, porque lo que se nos viene encima es un asalto pues a la propiedad en forma de dinero, etcétera. Máxime, cuando tenemos a Alemania que va a bombear una cantidad descomunal de dinero para pagarse la defensa, toda Europa 850.000 millones de euros que se van a destinar a la defensa. O sea, el dinero se va a licuar, vamos a tener una inflación, bueno, ya la tenemos. Hiperinflación. Hiperinflación. Entonces, el dinero, pero no hace falta que venga una autoridad para decir, no, obviamente hay que ponerse las pilas y hacer algo con el dinero si lo tenemos, por poco que sea, tenemos que ver la manera de darle una rentabilidad. Fíjate, Constantino, una mejor manera, en vez de que estén ellos gestionándotelo, si de verdad te quieren dar la caña para que tú pesques y no darte el pez, sería, oye, vamos a cursos de educación financiera. Vamos a promover, por ejemplo, este canal o tu canal, ¿no? Vamos a hablar sobre inversiones. Vamos a dar a la gente información real. Claro, evidentemente tú y yo no somos precisamente a lo mejor el tipo de perfil que ellos buscarían para formar, ¿no? Al populacho, a la gente, ¿no? Entendamos populacho, somos todos más allá de las élites financieras y políticos y tal, ¿no? Entonces, ¿con ese dinero hay mejores alternativas? Evidentemente sí. Fíjate, imprimiendo ese dinero a lo mejor es parte del plan. Si tu dinero se debilita y se provoca una hiperinflación, a lo mejor luego ya te van a decir, ¿ves? Os dije que el dinero no estuviera en el banco, que no estuviera en las cuentas corrientes, sino que ese dinero estuviera en las nuestras. Básicamente es así, que pasara a las nuestras, porque al final ese dinero está custodiado por tu banco, pero va a ser a lo mejor custodiado por parte del Banco Europeo. Porque dicen que eso es para financiar negocios de empresas pequeñas, medianas, que no tienen capacidad de financiación, para emprendedores, en fin. Esa es la parte bonita, idílica, ¿no? Para vender. Ese es el marketing. Ese es el marketing diplomático, ¿no? Ahora bien, porque a mí no me dejas hacer lo que me dé la gana con mi dinero, ¿no? Y has comentado ahí determinadas opciones que tienes, ¿no? Esto ya para la audiencia que nos está escuchando, sin que sirva de consejo financiero, pero que bueno, que puedan reflexionar sobre determinadas ideas, ¿no? Una, invertir en inmuebles, no solamente en España, sino fuera de España, ¿vale? Para estar diversificadamente dentro del ladrillo. Segundo, metales preciosos, oro y plata. Es decir, tú imagínate en un sistema en el que estamos todo digital y se elimina el efectivo, lo único tangible efectivo que tú tendrías serían monedas de oro y plata. No sé, ahí como dato, ahí lo dejo, ¿vale? De manera que tú puedas transaccionar de manera anónima. Esa sería la única manera en la que tú podías transaccionar de manera anónima. Y son activos, por ejemplo, el oro es un Tier 1 Asset que se llama, es decir, es el activo de menor riesgo a nivel mundial. Con lo cual, aquí no le gustaría estar invertido en algo que los bancos centrales llevan comprando 15 años sin parar en cantidades ingentes e indecentes, ¿vale? Pues no sé, haz lo que hacen, no lo que te dicen. Y tercero, monedas descentralizadas. Has hablado de, por ejemplo, criptomonedas. Es un mercado que actualmente es legal. Estamos ahora mismo, nos vemos inmersos en la regulación. Y bueno, hay monedas descentralizadas que tú vas a poder convertirte en tu propio banco sin depender de que las monedas centralizadas, las CBDCs, te bloqueen lo que puedes y no puedes hacer. ¿Habrá un mercado negro, un mercado paralelo en el que tú puedas transaccionar con estas monedas y tal? Por supuesto. Lo que no puedes esperar es que en el futuro, en los próximos años, probablemente tú con las CBDCs no puedas invertir ni en metales preciosos ni en monedas descentralizadas. Con lo cual hay que tener mucho cuidado. Es decir, los años en los que puedes hacer algo, liberarte de todo este elitismo y de toda esta corrupción y de toda esta imposición y de todas estas dictaduras, es invirtiendo ahora, insisto, metales preciosos, inmobiliario y monedas descentralizadas. Es así como yo lo veo. De hecho, tengo un curso también que doy a la gente, que muchos me contactan, para ver cómo invertir en esas monedas centralizadas y en esos metales preciosos bien hecho, para de que de esta manera que puedas escapar, como bien has dicho esa palabra, escapar de las CBDCs. ¿Qué opinas con respecto a esto, Constantino? Sin duda, y sobre todo en tu generación que va a sufrir la situación de no tener pensiones dignas porque no va a haber dinero, Sí. que a lo mejor sí, recibiréis un dinero, pero que no va a valer nada. Si ya está pasando, bueno, quiero decir, en algunos países europeos ya sucede y muy pronto en España pues todo esto se va a licuar. Entonces, bueno, pues hay que prepararse para esa situación, ahorrando, pero ahorrando de forma inteligente, porque ya sabemos que ni el colchón ni el banco son opciones. Entonces, hay que adquirir primero una cultura financiera y eso está al alcance de cualquiera, porque basta buscar en YouTube, escuchar tu canal, hay muchas opciones para aprender, porque lamentablemente pues el sistema educativo no nos ha preparado para eso.
pero creo que el que Qué prefiere casualidad. pasar, pues va a sufrir las consecuencias. Qué casualidad, ¿no? Mm. Entonces, efectivamente, bueno, la regla de oro es siempre diversificación y que te pueden decir, bueno, pero es que, mire, yo apenas llego a fin de mes, yo tengo un salario mínimo y no me alcanza. Bueno, pues por poco que sea, es bueno el ir ahorrando de esa manera, recurriendo a ciertas criptomonedas o bien al oro, el oro no necesariamente físico. También hay criptomonedas de oro, hay que decir, o sea, que Mm. tienen un respaldo de oro Respaldadas. real, Mm. oro físico, están respaldadas, pero son criptomonedas. También hay que entender qué significa una criptomoneda y, bueno, pues diferenciarla de los meme coins, o sea, hay toda una jungla de denominaciones y de Mm. productos, entonces hay que deslindar, hay que discernir bien qué es lo bueno y qué es lo malo o qué es lo especulativo, ¿eh? Mm. Entonces, bueno, esto ya son cuestiones que requieren No es pues fácil, pero hay que estudiarlo. dedicación, no es Mm. fácil, hay una curva de aprendizaje compleja, el Bitcoin tarda uno en entender qué significa, pero sin duda es una moneda que va a más, que es un activo infaltable, el Bitcoin, el oro, el tema inmobiliario también, en fin, hay que diversificarse porque la alternativa es que, pues eso, no Estar tendrás jodido. nada. No sé si serás feliz, yo creo que no serás feliz. No, si tienes un poquito de conciencia, o sea, de eso de Mm. que te estén controlando todo, llega un momento que uno se Mm. desespera. Aunque sea una O jaula de sea, oro, siempre será una sí, prisión, sí, como decía mi abuela. Una cosa totalmente. que te traigo, Constantino, acabas de decir una clave que para mí le dio una reflexión y es una teoría que yo tengo, ¿vale? Has dicho, claro, pero es que yo no puedo invertir, mucha gente, ¿eh? No puedo invertir porque es que de verdad es que no llego a fin de mes, me cuesta, y lo entiendo y lo comprendo por la Mm, situación tan difícil en la que nos vamos encontrando cada vez más, ¿no? Con el tema de la inflación, sí. impuestos, regulación, miedos, etcétera. Yo, bajo mi punto de vista, todo esto está orquestado. Y te digo por qué. Si tú en la pirámide de Maslow, ¿vale? Que la conocerás, te dejo abajo en la base, es decir, supervivencia, no vas a estar con el chip cambiado de prosperidad. Entonces, si estás en supervivencia, no vas a estar pensando, que realmente sería cuando tienes que hacerlo, formarte para ir subiendo escalones, ¿no? Pero si a ti te mantengo que no puedes ahorrar ni 50, ni 100, ni 200, ni 300 euros, no vas a poder invertir. O si invierte va a ser una cantidad ínfima, va a ser muy poquito. Entonces, si tú eres capaz de sacrificar recursos o de trabajar más horas de las que debes o de quizá buscar otro régimen fiscal más mejor, pues a lo mejor vas a poder dedicar más recursos, no ociosos, sino los convierte lo ocioso, como ellos dicen, ¿vale? En algo productivo. En metales preciosos, en inmobiliario, lo que hemos dicho, ¿no? En monedas descentralizadas, entonces activos digitales. Entonces, esta es la manera de salir. Pero si lo que te hacen es tenerte hasta el cuello, evidentemente no vas a poder dedicar esos recursos a invertir. Entonces yo creo que es una manera. Gente que son incultas, otra gente que no pueden aunque quieran. Entonces, a mí, aunque haya solamente un pequeño porcentaje que lo esté haciendo, ese porcentaje a mí no me hace daño. No me hace Ujú, daño. ¿Entiendes? Es sí es. imposible que nadie sea capaz de prosperar, es imposible, pero redúcelo al mínimo. Eso es el objetivo de los gobiernos, lo reduzca al mínimo. Que este se pira de España, hasta luego, cierra la puerta al salir. En fin, les da igual. Sí, ante todo yo siempre reivindico la libertad individual. O sea, Justo. eh, uno nace en un país cuyo gobierno pues comete Mm, un asalto diario a la ciudadanía, mm, a su propiedad, etcétera, etcétera. Bueno, a ver, yo no, yo quiero, sigo queriendo ese país, mm, pero siempre digo, siempre distingo. Por ejemplo, yo viví más de 20 años en Francia y yo amo Francia, pero mm, detesto profundamente al Estado francés. Lo mismo puedo decir de mi país, de España, lo mismo. mm. Amo España en toda su historia, diversidad, una riqueza increíble, y en cambio el Estado es realmente algo, efectivamente, es nuestro enemigo, sí. Y bueno, pues entonces hay que buscar estrategias y pensar que el mundo es muy grande, hay que ampliar los horizontes, eh, es sencillamente ser un poquito curioso e inquieto. Y esto es para el dinero, pero más que el Todo. dinero es Mm, tu conciencia, que verdaderamente seas una persona libre. La libertad es el bien absoluto, ¿no? Y en el momento en que te cercenan la libertad, pues no, no, vamos, a mí me parece eso el principio del fin de la civilización, de nuestra civilización occidental, por lo menos. Entonces hay que buscar la manera, primero dentro, hacer lo que se pueda, y si no, pues incluso desde fuera. Sí, largándose también, largándose y seguir luchando,
porque se critica a los youtubers que se van a Andorra, que se tal. Bueno, pues esta gente sigue luchando a su manera y ha votado con los pies, ¿no? Se ha alargado porque pues es invivible un régimen que prácticamente te expropia pues de más de la mitad de lo que tú generas, que tú trabajas de enero a agosto para el Estado, o si quieres, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, pues es para el Estado y el resto para mí. Y hay gente que lo ve como normal. No es normal, señores, no es normal que se han pasado de la raya, que ya está bien. O sea, bueno, no sé si salir a las calles a protestar, pero hay que rebelarse y rebelarse con vida y patrimonio, ¿eh? Tu vida a lo mejor aquí no tiene sentido para algunas personas, sobre todo si te dedicas a lo digital, tienes opciones, claro. El patrimonio, pues ver la forma de ponerlo a buen recaudo. Porque eso es un derecho humano, ese sí que es un derecho humano. La primera cosa que dice un niño cuando tiene uso, bueno, si no uso de razón, bueno, que ya empieza, sí, a saber cómo son las cosas, dice, esto es mío, esto es mío. Ese es un impulso natural y se han empeñado en matar la naturaleza humana, porque es que es así. Realmente quieren matar pues, lo básico y el sentido común. Entonces hay que oponerse y no tener ningún tipo de complejo, porque son ladrones, es crimen organizado. Fíjense bien, crimen organizado, no hay duda. Que yo no compro eso de que es por el bien común, no, no. Será por el bien de una serie de grupitos que han asaltado el poder. Entonces hay que rebelarse y bueno, no se trata de incendiar las calles, pero hay que ver la forma de sacarlos, sin duda alguna. Y los tenemos, el enemigo lo tenemos dentro, claro que sí. Y viene un gringo a decírnoslo. Por supuesto, lo tenemos dentro, lo tenemos en la Unión Europea, en toda una serie de tratados que ha firmado España, Francia, que te amarran, porque siempre dicen esto, no, es que hay que hacerlo porque nos lo dice Europa, porque Naciones Unidas, ¿qué pasa? Que sos Dios, que son dioses. No, es todo lo contrario, son monstruos, son demonios. Y bueno, yo reivindico y sí, no más que punto de vista es desde el corazón. Yo creo que hay que rebelarse porque es cuestión de supervivencia y es cuestión de dignidad. Y bueno, pues han matado la espiritualidad, han matado muchas cosas. Es que esto ha durado 200 años, es que estamos viendo el resultado de una Revolución serie de Francesa. ideas Sí. terribles, terribles. Entonces, bueno, nosotros como españoles también tenemos que fijarnos en gentes de nuestra cultura, de nuestro entorno, de nuestro idioma y cultura, países hispanos con los que, bueno, descubriremos que tenemos muchísimas cosas en común y también ahí, también hablando de inversiones y de todo lo demás, es que tenemos un mundo increíble, que sí, que son países inestables, que son países donde también hay mayor inseguridad jurídica, donde no es fácil salir adelante, por supuesto, pero estamos hablando de una comunidad de más de 500 millones de personas. Tenemos ese ecumen, esa comunidad cultural importantísima a la que también uno puede escaparse, sí, puede uno ir allí y al día siguiente estás integrado. Y no porque hables solamente el idioma, porque tenemos más cosas en común con ellos. Esa es una ventaja que tenemos los españoles y que, claro, nos han metido que Europa, no, Europa ha degenerado y Europa no hace nada por nosotros, ni a nivel de defensa, ni a nivel de nuestro bienestar, no, todo lo contrario. Y yo digo, yo he sido muy europeísta y sí he creído en la unidad europea, pero no nos la han Hasta que tergiversado. despertaste, ¿verdad? Se acabó. Entonces ese mundo hispano pues es un refugio y también hay oportunidades porque son países en desarrollo. Hay que ver, son 19 países, hay una situación variopinta y también a nivel de inversiones y a nivel bueno, iniciar una nueva vida, sobre todo si uno es joven, pues hay opciones. Eso hay que fijarse, porque vamos a ver, un húngaro, un alemán, un danés lo tiene crudo. Sí, a lo mejor hablan inglés y tal, pero es que no solamente es el idioma. Su mundo es muy chico, nuestro mundo es enorme, es gigante y lo tenemos al otro lado del charco y miramos Europa y dice, estos países de allá, pues son nuestros países hermanos y a lo mejor ahí está la clave también de que nos salvemos. Al menos esa es mi opinión, Charlie.
No, me encanta, por más personas como tú, Constantino. De verdad, qué punto crítico. Y lo que has dicho, realmente somos una comunidad de más de 500 millones de personas, con un idioma, cultura común. Podríamos estar todos muy unidos como en el pasado, ¿me entiendes? ¿Qué Y puede sucede? pasar la reunificación, es una utopía, pero Hmm, cada vez hay más voces y más al otro lado del charco, por sí. cierto. Gente muy, muy valiosa, conocedora de la historia y que dice, bueno, pero ¿a qué esperamos? Porque mira lo que Hmm, está pasando en el mundo eslavo, Rusia, que se la demoniza a Rusia. Sí, sí, bueno, Putin es un sátrapa, lo que tú quieras, pero hablo de la cultura de Rusia y de todos los países alrededor de Rusia, países eslavos. Bueno, esa es una comunidad que quieren que salte por los aires, en nacioncitas. Quieren hacer lo mismo que hicieron hace 200 años en la América española, ¿no? Quieren que partir ese pastel en trocitos para podérselo comer muy bien. Y claro, nos hemos dado cuenta del hmm. engaño, ¿no? Nos hemos dado cuenta de que esos países que eran prósperos, aquellos virreinatos, pues, pues ahora son dependientes, dependen de qué, de una serie de productos de exportación y tal, pero va creciendo la conciencia, y de nuevo es gracias a Internet, de que, oye, y si nos juntamos en algunas cosas, quizás seremos más fuertes, quizás nos hagan caso y podremos verdaderamente contar en el mundo, porque ya, o sea, nos lo partieron hace 200 años, están intentando partir el mundo eslavo, y es eso, y bueno, la propia España nos la están partiendo, España nos la están partiendo, ¿eh? O sea, hay intereses por ahí, bueno, egoístas puntuales de ciertas regiones, como Cataluña, sí, es cierto, pero hay un interés de ciertos lobbies siniestros para decir, no, sí, sí, una España dividida, fragmentada, pues perfecto para No sé, la nosotros, para manera cuando hablan de ciertos independencia intereses. es para lavarle el cerebro a determinadas personas que se convierten en activistas y para ir fragmentando el país, efectivamente, porque cuanto menos, pues mejor, ¿no? Menos una España Así es. menos fuerte. De hecho, a España ya no, pero hace unos años la tenían todavía miedo, ¿sabes? Hasta hace unos años. Y sí, efectivamente, cuando empiezan a decir que si lo que se hizo allí, que si se hizo hace 500 años en los Estados Unidos, en América, lo que era América en su momento, ¿no? Y tal, efectivamente lo que buscan es pues enfrentarnos, ¿no? Porque luego sale gente de un lado y del otro del charco, pues que aparecen diciendo que no, que lo hemos hecho bien, otro sitio que nos arrasaron, que nos mataron, que no sé qué, en fin. Yo creo que es una manera también de dividir y para que haya cada vez menos posibilidades de juntarnos, ¿sabes? Divide y vencerá, si es que lo llevan a rajatabla. El divide y vencerá lo llevan Bueno, siempre. justamente la leyenda negra fue eso, fue Sí, una justo. propaganda consciente para meter cizaña en el mundo hispano, y esa leyenda negra fue tomando diferentes rostros y fue pues Francia, usada Reino por la Unido y Alemania, ¿no? masonería claro, Holanda, Reino Unido, Francia, y bueno, hay toda una historia sobre eso, pero hoy sabemos que es propaganda para sencillamente pues separar unos territorios y bueno, pues hacer que aquello involucione y se fragmente, se balcanice, que es lo que pasó hace 200 años, ¿no? Pero qué triste que todavía siga ese San Benito, que tiene mucha gente ignorante, porque es gente que no lee, que no se entera, teniendo delante la evidencia histórica, porque la verdad histórica aflora y se sabe lo que pasó. En fin, pues no, prefiere pensar con eso, en esos términos, que además ellos mismos se perjudican porque tienen un complejo. Ah, es que nosotros resulta que nos explotaron y nos mataron y nos violaron y nacimos así. Y claro, bueno, pues oiga, no, todo lo contrario. Aquello llegó a un nivel de vida y de prosperidad, fue un mercado único impresionante, el mayor del mundo. Se inauguró una globalización comercial, hubo una única divisa. En fin, era una comunidad próspera que el propio Humboldt, aquel viajero alemán, pues él dio fe de que en México o en Lima se vivía mejor que en Berlín. Bien, pues todo eso no, más bien piensan en unos términos maniqueos, ridículos, y sacan rédito político a aquellos dirigentes, como por ejemplo en México, Sí, de justo. eso, porque pues a las masas ignorantes las convencen con esas tonterías, ¿no? Pero bueno, la gente pensante, curiosa, pues se da cuenta, lee bueno, realmente somos una comunidad, y si nos uniéramos, pues sacaríamos muchísimo más como países, como individuos. De hecho, ya se sabe decir
aquel estudiante ecuatoriano, argentino, mexicano, español que viaja, que va a un sitio, pues enseguida hace piña, suele obviamente juntarse con los de su cultura e idioma, ¿no? Sí. Imagínate que eso cristalizara en una comunidad política o económica, una mancomunidad. No estoy diciendo en absoluto es que como eres español quieres eh, que reviva el imperio español. No, no, nada que ver, oiga. O sea, somos países hermanos y entonces si nos juntáramos y pusiéramos en común muchas cosas, pues el mundo nos respetaría, porque actualmente no nos respeta. Tenemos ese complejo de inferioridad, hemos asimilado una leyenda negra inventada por el enemigo. Es el único caso en el mundo en el que la gente toma por cierto la propaganda del enemigo, es algo increíble. Bueno, estamos viendo en Rusia no es así, ellos no se lo tragan y se defienden de que son el monstruo. No, no, ellos defienden lo suyo. No voy a entrar en la polémica de la guerra de Ucrania, pero en fin, yo sí rompo una lanza a favor del mundo hispano como una opción muy válida. No quiero caer en nostalgias y tal, no, no, opción válida para el futuro, Sí, opción sí, sí. válida para tu vida personal, para Y ver tus ahorros, oportunidades, sí. porque, bueno, los españoles que escuchen, pues han de saber eso, han de recorrer aquello y ver, aunque puedes recorrerlo por internet y darte cuenta que hay países y lugares, pues donde hay todo por hacer y donde uno puede aportar mucho y donde uno es bien tratado. Eso sí, con total y máximo respeto hacia la gente y nada de pues mirarles por encima del hombro o cosas por el estilo, que ellos piensan que nosotros pensamos de ellos y yo creo que no es así, más Absolutamente. bien son países hermanos bueno, gran cariño y realmente yo quisiera que hubiera más intercambio como ya empieza a haber, porque hay mucha gente de estos países que viene a España a estudiar, que luego se queda aquí y que termina aportando, porque claro, hay países ahí que están con situaciones de inseguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también hay españoles que van para allá y bueno, pues inician una nueva vida. Yo digo, el contexto no es fácil, pero son muchos países y son muchos contextos, así que hay oportunidades allí también. Genial. Oye, estamos hablando de temas súper interesantes. Ya yo creo que hemos cubierto más o menos todo lo que teníamos intención de cubrir hoy. Así que nada, simplemente decirte, deja pues un mensaje final de esperanza para todos aquellos inversores inmobiliarios sobre todo, o aquellos inversores en general. Y ya con eso cerramos. Dinos, Constantino, estamos deseando escucharte. Bueno, Charlie, muchas gracias por haberme dado este espacio para desahogarme y decir cosas centradas en el tema inmobiliario, pero también en otros temas conexos, importantísimos. Básicamente hay que abrir la conciencia, tener curiosidad, informarse. Es muy importante informarse a nivel financiero porque la alternativa, la ignorancia, pues significa que tú eres un esclavo. Tú trabajas prácticamente en una plantación. Estás al servicio de una serie de gentes que, bueno, no están ahí y condicionan nuestra vida, ¿no? Nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestro dinero, nuestras propiedades, nuestro trabajo, todo. Entonces hay que luchar contra eso. Primero, ser consciente ya es el principal paso que hay que dar, ¿eh? Darse cuenta de eso y bueno, pues obviamente un individuo tiene poca fuerza para enfrentarse a ese monstruo, pero sí puede dar pasos para buscar una libertad, que es el bien más preciado. Y la libertad es eso, el poder pensar y poder uno razonar libremente y sin ningún tipo de cortapisas o condicionamientos, pero también libertad financiera, la libertad de que, bueno, el fruto de mi trabajo yo lo voy a dedicar a lo que me dé la gana y voy a ver qué estrategias son las más inteligentes para mí y para mi familia. Entonces eso es, reivindico nada más la libertad y el derecho de las personas a salir adelante y que el Estado no es Dios, sino que aquí se ha dicho es el enemigo, pues lamentablemente se ha convertido en un enemigo. Eh, Combatirlo es inútil porque va a ganar siempre, pero vamos a ser más inteligentes, vamos a unirnos las personas de bien, las personas pensantes bueno, circulan ideas y son ideas muy poderosas como las que se ventilan en tu canal
y bueno, pues uno puede aprender muchísimo. Y siendo joven, pues hay que ponerse las pilas ya, porque el mundo al que vamos va a ser un mundo muy controlado, un mundo pues distópico, un mundo estilo George Orwell. Así que bueno, gracias de nuevo y les invito a ver mi canal desde mi punto de vista, donde podemos seguir debatiendo estas cuestiones. Genial, Constantino. Pues bueno, Constantino de Miguel, desde mi punto de vista, encantado de tenerte aquí. Y no va a ser la última vez, te lo prometo, ¿vale? Porque me ha encantado y estoy convencidísimo de que a la gente le va a encantar también, porque eres un pozo de sabiduría, de verdad. Sabes de todo Bueno, y sobre todo al final te permite también tener esa visión más geopolítica que a mí me encanta, porque al final, si no prestas atención a la geopolítica, y hay inversores que dicen, yo es que voy a invertir en Carabanchel, y empiezan Carabanchel, 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 ya, pero es que mira lo que está pasando en Carabanchel, Carabanchel. Al final, sí. es que no estás invirtiendo con cabeza. Estás invirtiendo ya, bueno, vale, estás en la senda de invertir, pero no lo estás haciendo bien, ¿vale? Ese es mi punto de vista. Yo creo que cuando inviertes grandes cantidades de dinero y te endeudas, pues oye, qué menos que entender cómo funciona la política monetaria europea y del mundo. Creo yo, por lo menos. Pero hay gente que ha hablado con ellos y no tiene ni pajolera idea. No, es que yo voy, me da no sé cuánto de tal, me da el 80%, con esto lo invierto, me dan tanto de cash flow y vuelvo a hacer otro. Digo, ya, pero es que si luego no tienes ni idea de macroeconomía, de política, de geopolítica, etcétera, y es que yo creo que va a estar un poquito jodido, porque por eso estás solamente en Carabanchel en el inmobiliario, sino también tendrías activos digitales, tendrías metales preciosos y otras más cositas que hay también muy interesantes. Vale, Constantino, pues hablamos entonces para la próxima. Muchas gracias a ti, como digo, y a todos los magnates de ladrillo, una vez más, por estar aquí con Constantino y Miguel desde mi punto de vista, y un servidor. Chao, chao y hasta la próxima. Gracias, Charlie. Hasta pronto. Chao, chao.